Yo soy Valu. Yo soy Marbella. Yo soy Scarlett. Y somos Afrochingonas. Compartimos nuestra experiencia Negra. Desde la Ciudad de México. Solas somos semilla, juntas campo florido. 5 años después. Media hora, sí. 2030. 2030 y seguimos aplaudiendo. Ay, no, qué chistoso. Uy, todavía ni empieza el episodio y ya Estamos... es muy chistoso. Bienvenides. Esto se debe, esta emoción, este aplauso largo y caluroso se debe a que el día de hoy, en el que estamos grabando este episodio, ¿qué día es hoy? 23 de abril. 23 de abril, Afrochingonas está cumpliendo, no 1, No 2, no 3, Tampoco 4. sino 5 años. 5, hoy merito que estamos grabando este episodio, cumplimos 5 años de crear. De esta maravilla. ¡Bravo! Entonces, por eso, este gran aplauso. Este es el primer episodio de la 8ª temporada. O sea, en estos 5 años hemos tenido 7 temporadas y con este episodio inauguramos la 8ª. Yo soy Marbella Figueroa. Ay, sí, me estoy preparando ya para yo la más presentadora. Yo soy Marbella, me siento, no saben, estábamos platicando hace muchísimo que no grabamos, pero ¿ustedes cómo están? Un montón. Ay, un montón, ¿qué Un estoy montón. diciendo, güey? Un montón, güey. decía un buen, montón. quería decir un buen y un montón y lo dije todo Me mal. suele suceder. Bien, estoy bien, gracias. Muy bien, muy contenta de cumplir 5 años en este proyecto. Un beso para la gente que nos ha acompañado desde hace 5 años. Sí, yo también estoy muy emocionada, me entró algo al ojo y Ay. me pica ahora. No, pero sí estoy muy emocionada por estos 5 años que han sido, o sea, si nos conocen desde que estábamos así, o sea, chiquititas. Desde que éramos esta flor. Ajá. Un feto. Y que ahora somos Feto esta flor. floresota enorme. Sabrán como todo el proceso que ha llevado a Afrochingonas y feliz de estar aquí otra vez. Me encanta. Pues vamos a comenzar con nuestro episodio. Pero antes, yo siento que es como si fuera la primera vez que estoy grabando de nuevo. Me siento así toda... no. Siempre dice lo mismo. Ajá. Cada vez que grabamos dices que es la primera No, vez. pero Like hoy- a virgin. No, pero hoy en especial porque hace mucho que no grabamos. Sí, hace Sí. mucho. Tiene como más de 6 meses. Más de 6 meses. Más de 6 meses que no grabamos. Entonces, En agosto fue la última vez que grabamos. exacto, me siento como una novata, pero yo sé que no. Yo sé que La ya... experiencia está ahí, Sí, ya presente. está aquí, ya Sí, está aquí. Entonces, dicho lo anterior, quiero recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como @afrochingonas en Instagram, X y TikTok. Y YouTube. Y YouTube, Y exactamente. PayPal y Patreon. Claro. Y Y Spotify. Spotify. Y YouTube, ¿ya dijimos YouTube? Ya. Bueno, pues síganos por el canal que a ustedes más les guste, la plataforma que más les guste y utilicen. Ahí pueden seguir nuestro contenido. El día de hoy voy a introducir ya al tema Por de favor. una buena vez. Adelante. El día de hoy estamos reunidas aquí para hablar de un tema que creo que hemos hablado poco en Afrochingonas. Poco. Que si hay un tema Creo que que no poco hemos hemos hablado hablado. de ello. Exacto, o sea, creo que no. Sí. Ni siquiera, ya no digas tú en el podcast, sino como En la vida en general, nosotras, entre entre nosotras. nosotras, muy poco. O sea, Sí. como que sí, pero poco. Lo hemos hablado, pero no Sí, tan... pero no. Ajá. Exacto. Y Como ese no tan tema es profundo. las drogas. Tan, 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 tan. Tras. Inviten Las a- drogas. Saquen. Y ya que saca GPI, pues ya que el tema es las drogas, me gustaría que iniciáramos compartiendo nuestra experiencia con con las mismas. ¿Quién quiere empezar a decirnos así de que no, yo he probado estas o ninguna Ay, o yo. qué? Antes de comenzar, quiero decirle, mamá, apaga este video, por favor, vete a ver otra cosa, esto no es para ti. Cambiar el canal. Cambia el canal. No, pues, siento que yo he estado, o sea, como que las drogas siempre han sido algo que ha estado en mi alrededor y que con las que
he tenido contacto desde diferentes puntos, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho desde chiquita que la canción que salía en un canal de televisión nacional para prevenir el Si te consumo de ofrecen drogas, Era te como van una a decir que florecita, te ¿no? siente bien padre, que te vas a reír. No es cierto. No hagas caso, no es cierto. O sea, yo crecí justo con esa canción en mi mente siempre de si te ofrecen drogas, te Claro. van a decir. Y también como con mitos, ¿no? De que de pronto decían en la primaria como, ay, no aceptes ninguna sticker que te regalen porque puede traer droga y Así, es para que Anthrax. drogar a los niños y así, no sé qué. Ay, Y- güey. pero también conforme Me da fui risa, pero al creciendo- mismo tiempo suena como tan posible en este mundo Sí, tan sí, culero. no. En fin. Y conforme fui creciendo, como que el acercamiento como a diferentes drogas se fue volviendo como más presente, ¿no? Recuerdo que en la adolescencia estaba la mona, que era como algo que mis compañeritos o así, o de pronto más gente usaba como en las fiestas, en las tardeadas, ¿no? Drogarse con solventes. Y la marihuana, ¿no? Y que la marihuana ha sido algo que pues he consumido, pero también aquí ¿Qué? ¿Qué? ay, bueno, es algo que sí, Ya. o sea, no soy una consumidora frecuente. Ay, ella lo aclara. Ay, yo no soy una consumidora frecuente, pero pues sí me gusta ahí como quemarle las patas al diablo, Ya, digamos, me de vez en encanta. cuando, como para Quemarle ver una las patas al peli, diablo. como para Como para... dormir rico, y tengo ahí como varias experiencia chusca con eso. Y pues nada, también me hace pensar como en qué consideramos o qué nos han dicho que es una droga y qué no. Y como profundizar más allá, pero vamos a hacerlo en el EPI. Súper. Tú, Balurulu, sí, Bueno, adelante. no, yo no soy consumidora de nada, de ninguna droga. Sí las he probado, sobre todo, pues bueno, el alcohol, que es una droga legal, la marihuana, que en ¿Qué? Estados Unidos es legal, entonces cuando llegas, bueno, en Nueva York específicamente, lo primero que sentí cuando llegué a Nueva York fue olor a marihuana y fue como de, ¿por qué huele a marihuana? Y la gente fuma en la calle, hay dispensadores de Sí. churros en la calle, que eso me pareció interesante. Oye, y no, perdón que te interrumpa, pero no te dio curiosidad así como de, No, en este momento de mi vida no estás no consumiendo tengo eso. ganas de eso. Sí, porque mi experiencia ha sido como muy negativa en general con las drogas y quiero empezar justamente aclarando que yo tengo una opinión muy sesgada con las drogas en general y bueno, toda opinión es un sesgo, pero sí me parece importante como aclarar, advertir que de pronto mi opinión personal puede ser pues sí, como muy conservadora frente a las drogas. Sin embargo, creo que pues esto tiene que ver con algo muy específico y es uno, es que, o sea, ser colombiana en el extranjero es una mierda, porque lo primero que te dicen cuando, y tengo un video en mi canal de YouTube, cuando el primer día de escuela ¿pero en la cómo se ENA, llama tu canal de YouTube? Valeria Angola. Búsquenlo en YouTube. El primer día de clases en la ENA, la profesora nos preguntó que de dónde éramos y nos estábamos presentando y yo dije que yo era colombiana y me dijo, traes cocaína, ¿no? O sea, siempre como ese estigma de ser colombiana aquí en México y en general en el mundo, pues como que está ese estigma de que somos traficantes y somos consumidoras. Y otro sesgo importante que me ha hecho como rechazar las drogas es mi accidente, porque la persona que me ocasionó severos daños iba con cocaína hasta el trasero y no puedo como aceptar, como que sí, eso me ha como crear un sesgo frente a ese consumo, porque por lo general sí tengo la idea de que las personas que se drogan con cocaína tienen un privilegio de clase y que les importa un culo el resto de la vida de los demás, fue mi experiencia. Pero bueno, quiero aclarar con esto que no necesariamente mi opinión personal tiene que ser como política pública para legislar sobre las drogas, ¿no? O sea, es mi opinión, pero eso no debería influir en sobre otras cosas que seguramente vamos a platicar. Entonces sí, no he probado, bueno, no he vuelto a consumir ningún tipo de droga, de hecho dejé el alcohol,
llevo más o menos unos, no sé, desde octubre no tomo ni una gota de alcohol porque me estaba haciendo muchísimo daño estomacalmente. Es que estomacalmente Yo tengo problemas para dormir y el alcohol pues hace que no puedas dormir. La marihuana, al contrario, no me relaja, al contrario, como que me pone muy paranoica, como que siento que no hacemos buen match, y los momentos en los que yo fumé marihuana es cuando estaba como muy triste, me pone depresiva, entonces no me gusta esa sensación en el cuerpo, entonces prefiero no hacerlo y prefiero drogarme con otras cosas que eso, el amor. No La sé. verga. No es cierto, pero sí, o sea, como que no me llama la atención. Es un momento de mi vida en el que no me gusta para nada, ¿no? Oye, ¿tú Prefiero- asocias como la juventud y la adultez con el consumo de el sustancias. consumo? Mm, Y tu decisión de consumir o no, o sea, como cuando eras más joven y ahora. sí, pues creo que sí. En la juventud hay como una emoción o una pulsión como por probar, como que es el momento en el que socialmente se nos dice que debemos probar Sí. todo como para decidir después. Y creo que sí, en algún momento sí, como que me acerqué a las drogas por eso, ¿no? Pero al mismo tiempo, sí, ahorita como que tengo otros intereses, como, no sé, como por ejemplo, yo estoy súper clavada con el ejercicio y como que siento que el ejercicio y las drogas, y puede ser un sesgo nuevamente, o sea, son como mundos Incompatibles. incompatibles. Claro. Exacto, entonces como que... Uy, preciosa, te sorprenderías. Claro, Ah, seguramente sí, me sí. sorprendería porque yo sé que hay pues todo un mundo que yo desconozco, pero, o sea, sí, por eso me parecía como importante Hacer ese... hacer esa aclaración. advertencia Ok. de que yo tengo esos prejuicios. Uno, porque pues soy colombiana y en los aeropuertos siempre a mí me revisan. Una vez me llevaron a un cuarto oscuro donde estaba mi maleta para abrirla. Me han revisado el pelo en el aeropuerto. O sea, todo el tiempo ese estigma de la droga Está ahí relacionada con mi ha estado corporalidad presente. me parece una mierda. Y sobre todo ser colombiana, es que ser colombiana en un país que no es Colombia, en el extranjero, es un estigma enorme, brutal, ¿no? Yo prefiero tener 1000 veces mi pasaporte mexicano, o sea, creo que sí ha sido mejor salir de México y conocer, por ejemplo, entrar a Europa o entrar a Estados Unidos con mi pasaporte mexicano que con mi pasaporte colombiano, porque eso, ¿no? Pablo Escobar, o sea, Pablo Escobar Sí. murió antes de que yo naciera. Yo no, obviamente yo crecí en los 90s en Colombia, pero Pablo Escobar es ajeno un poco como a mi historia personal, pero todo el mundo tiene esa imagen y que está sí. un poco elaborada y construida por por la literatura, por las telenovelas, las Ay, noticias. Amiga, perdóname que te Perdón, interrumpa. sí, dale. Pero me gustaría compartir, Ajá. porque siento que estás diciendo demasiadas cosas. Bien y importantes. Sí, como... Ajá. Pero Sí. sí. No, lo siento, pero eso, ¿no? Como que hay muchos estereotipos y muchas cosas que a mí me han hecho sentir como rechazo frente a ese mundo de las drogas, pero ese rechazo que yo siento que es muy personal, sí que quiero que quede claro que no debería ser como la regla de cómo Relacionarte con las drogas. no, o- y de cuál sería la política pública y ideal. y qué es la mejor forma de Ajá. acercarse a Eh, las drogas. Que exacto. además es tu experiencia, o sea, no tiene por qué ser como la totalidad de total. todo. Sí, es mi experiencia y hasta ahí. Sí, total. Yo creo que, y es que, perdón la interrupción, alguien nos dejó un comentario, que nos interrumpíamos mucho. ¿Ah, sí? Ah, sí, Sí. sí vi. ¿Qué les parece si en esta temporada 8, que el 8 es de los cambios? No es cierto, ni sé, Ay. pero yo digo. Es el Porque es como el infinito. infinito, ¿no? Nos interrumpimos menos. Ajá, trabajemos por... La que interrumpió propone la... Ah, Sí, No. exactamente, por eso. Pues sí, Pero- tiene que ser así. o sea, entiendo ese comentario, pero también es como cómo aprender a llevar una conversación Sí. fluida donde podamos como no tener como estos momentos ¿Y saben de qué es un bonito ejemplo esto? de que De que a pesar de que tenemos 5 años juntas, nuestra relación pues puede siempre como sí, cambiar, ajustarse. avanzar. Ajá, como y la forma en la que nos cualquier relacionamos, pues. En fin,
¿Pero de qué estábamos hablando? Pues de las De relaciones. las experiencias, de nuestras Ah, nuestras propias sí. relaciones con No, la es droga. que yo también tengo que hacer una aclaración. Este es el episodio de las aclaraciones. También aclaraciones, letras grandes aquí. Este es mi aclaración. Y es que yo, o sea, este es un tema que me mueve muchísimo por experiencias personales también. Aquí igual, mamá, es el momento en el que puedes Vas a dejar de enterarte ver, muchas cosas. puedes dejar de ver este video. Siento que es un tema del que he hablado muy poco, pero que quisiera compartirlo porque me está generando como también muchas dudas. Y quizá no solamente mi mamá, sino muchas personas cercanas a mí, como que si oyen esto, obtengan información, Diferente. sí, que desconocen de mí. Entonces, pero siento que lo valioso es como hablar de la experiencia y pues es lo único que tengo, así es que es lo que puedo ofrecerles. Resulta que, bueno, me puse a pensar y mi relación con las drogas, yo creo que empezó como en la familia, ¿no? O sea, como mucha de mi familia tiene Ujú. problemas de alcoholismo, por ejemplo, ¿no? Muchos de mis tíos, sobre todo mis tíos hombres, tanto del lado de mi mamá como del lado de mi papá, son alcohólicos o fueron alcohólicos en vida. Y siento que es algo que se ha como normalizado un poco. Y entonces, pues como crecí con ese ejemplo, también Ujú. crecí como viendo a mi mamá fumar. Mi mamá fumaba muchísimo, ¿no? O sea, yo hasta hace algunos años vi a mi mamá fumar. Y también está la experiencia como de los tíos alcohólicos en la familia, pero como alcohólicos, pero como funcionales, ¿sabes? O sea, como Sí. que... Ajá, Trabajan. trabajan y tal, y como Pero que sí el fin de empedan, pero, semana es ajá, donde, ajá. pero como que pues, pueden quedarse 2 días tomando así de que... Sí. Y están esas historias en la familia como de alcoholismo funcional, pero también hay un par de historias de consumo de drogas en las que las personas, tanto un primo como un tío, terminaron en decadencia total, siendo Ujú. habitantes de la calle, como perdiendo muchas de las conexiones pues, con la familia y como con el entorno en general. Entonces, como que yo crecí viendo eso, pero no como de una forma, no sé cómo decirlo, sí crítica, pero al mismo tiempo como Normal. asimilada, Sí. ¿sabes? Como que en la familia era normal encontrarse al tío en la calle, no sé si normal, pero común, encontrarse al tío en la calle tirado, durmiendo en la banqueta y como decir, como, ay, me encontré al tío, ¿no? Allá estaba, y como... Ay, no sé cómo explicarlo, pero bueno, ese es como uno de mis primeros acercamientos, ¿no? Ayer que me Claro. puse a pensar y creo que tiene mucho que ver con mi familia, pues mi familia es familia, pues de los dos lados somos personas racializadas, ¿no? Y también tiene que ver con el entorno, Ujú. ¿no? De donde vivían o viven mi familia, como la periferia, Naucalpan, Iztapalapa, no, Santa Marta, o sea, como Sí, siento que las tiene que ver, periferias. ajá, con Ujú. eso, pero así es como yo crecí, o sea, como viendo las drogas así como desde adentro, digamos, Sí. Ujú. como de muy cerca, pero sin ser yo quien las consumía, pues, ¿no? Siento que ese fue uno de mis Ujú. primeros acercamientos. Empatizo un poco contigo porque en este tema del alcohol, siento que también en mi familia es algo que es muy normalizado. Y, y a mí, ahora que veo las cosas un poco más en perspectiva, como que sí me conflictúa como la normalización del consumo del alcohol Sí, está cañón. dentro como de la familia, de mi familia, ¿no? Incluso conmigo, porque yo también consumo alcohol. Y es ahí un poco donde mi mente empieza a pensar en la forma en la que se han nombrado ciertas sustancias y se les han puesto a ciertas sustancias como este candado de extremadamente peligrosas, extremadamente letales. Y hay otras sustancias que son igual de riesgosas de consumir, que implican también que desarrolles una relación dependiente con esas sustancias que no se nombran de esa forma, como lo es el alcohol, como Claro. lo es la nicotina y como lo es algo que a mí me El amor. conflictúa mencionar, porque no sé si mencionarlo de esa forma o sí mencionarlo, pero mucha gente lo dice, que es el azúcar, ¿no? O sea, Yo tengo muchas el veces... mismo
tema. Dicen como, ajá, exacto, dicen como, ay, el azúcar es una droga o no sé qué. Y yo la verdad desde muy chiquita, y no me enorgullezco de esto, la neta, pero sí, o sea, desde muy chiquita yo he consumido Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? O sea, y ha sido algo muy normal como el consumo de azúcar, como el consumo a este tipo de sustancias que muy pocas veces se enuncian y se nombran, y en realidad no sé si sea correcto usar el término droga sobre ese tipo de sustancias, o sí, en realidad no es una respuesta que aún yo tenga, pero es algo que me gustaría más como analizar y repensar, también pensando un poco en las experiencias, en la historia, como en cómo yo me relaciono con cada una de esas sustancias también. Porque de pronto el vínculo que hacemos con esas sustancias, con la forma en la que lo consumimos, también habla muchísimo de, un poco como lo comentaba Balu, como del nivel emocional que también traemos, del estado emocional que traemos, como del, no sé, nuestra historia de vida, nuestra historia familiar, nuestro contexto, como todo eso. Fíjate que yo cuando dejé de consumir alcohol me di cuenta de cómo ciertos espacios sociales están condicionados por el consumo del alcohol. Ujú. Y el hecho de no consumir alcohol como que me sacaba de esos espacios, y un poco, sí, yo he sentido que mi vida social ha cambiado bastante a partir que yo he dejado de tomar alcohol, ¿no? Entonces dejas de tomar alcohol y la gente, ¿pero por qué? Sí. Eres aburrida. Y como que te forzan. O te quieren obligar a que tomes alcohol. Ajá, y te forzan como a que hagas lo mismo que los demás, y es una presión bastante desagradable porque, pues sí, o sea, creo que la gente pues debería como comprender que uno puede relacionarse con esos espacios sociales sin la necesidad de una Claro. sustancia que te haga parte, ¿no? Claro. Entonces, sí, justo me di cuenta de eso, de cómo también mi diversión o mi estado de ánimo también dependían del consumo de ese alcohol. Me estoy acordando de una película buenísima que me gustaría recomendarles, se llama La Última Ronda, creo que está en Netflix, y pasaron cosas, un fantasma en Sí. este estudio nuevo. Justo me gusta esta película porque habla como de un experimento que hizo un investigador hace años, no sé, lo siento no recordar el nombre, pero habla de que hay una cantidad, el 1 punto no sé qué de alcohol, de consumo de alcohol en tu sangre, para que el alcohol, digamos, que tenga esos efectos desinhibidores, que te pone un poco contento, que puedes bailar un poquito más, etcétera. Y en la película como que se reúnen un grupo de personas que son profesores de una escuela pública en Dinamarca, y entonces empiezan a probar el alcohol. ¿Qué sucede cuando toman ese nivel que dicen que es el que? Entonces unos se vuelven más extrovertidos, otros se vuelven más románticos, como que empiezan a ocurrir cosas que sí, el alcohol como que te empuja, y en general también ciertas drogas. O sea, yo, por ejemplo, la marihuana, a mí me gustaba mucho hacer el amor. Hacer el amor drogada. Rayo con ocho. Sí, con marihuana, creo que es la marihuana, y hay otras drogas que seguramente ustedes conocerán más que yo, que despiertan el deseo sexual y que te ponen más cachonda, ¿no? Y yo digo que eso es interesante. Cachubis. Poppers. Ajá, exacto, sí, tienen como ese sentido como desinhibidor en ciertas emociones o ciertas acciones o ciertos espacios y comportamientos. Entonces justo estaba pensando en eso, como también a veces, sobre todo con el alcohol, que es una droga que está normalizada, es legal, y que eso, nos preguntamos como, ¿por qué el alcohol sí? ¿Por qué la nicotina sí? Pero ¿por qué no la marihuana? ¿No? ¿Por qué no, no sé, otras cosas? Entonces, para mí lo central es como hacernos la pregunta de siempre, como ¿por qué? ¿No? Como Claro. qué hay detrás de, o sea, tanto de las decisiones como yo tomo como Claro. consumidora,
como de las decisiones que los estados toman frente a criminalizar unas sustancias y otras no. Es que, ¿sabes qué? Estaba yo aquí pensando que también las narrativas tienen todo que ver las narrativas Claro. que se manejan. Es que el Claro de Scar es Claro. una nueva parte de su personalidad. Claro. Las narrativas con las que nos acercamos a ciertos temas, en este caso al tema de las drogas. Yo recuerdo que la narrativa desde la que me acerqué fue sumamente estigmatizante y de prohibición, Sí. ¿no? O sea, como si te drogas va a ser lo peor que puedes hacer en tu Dañaste vida. tu Si vida. en drogas, te Sí, van a decir o sea, se que siente muy que padre que probar te o consumir alguna droga, Está mal. además desde una narrativa súper fatalista también, te vas a Sí. enganchar y vas a morir o vas a terminar como ese tío que ves o como ese primo que Sí. ves así en la maqueta, así vas a terminar, Ujú. como si fuera absolutamente fatalista. seguro que sucediera. Ajá. Y es una probabilidad. Pero no me acerqué desde una narrativa como de curiosidad y de informada, basada como en evidencias o en datos. Y esto tiene que ver también como pues desde la familia y tal, ¿no? Ujú. Entonces yo recuerdo que las primeras drogas que probé... Ay, no, les voy a contar. Sí, No, sí, no. sí, cuenta, A cuenta, ver, cuenta. yo iba en la prepa 4. Un saludo a la prepa 4. Ay, ¿cómo era? No me acuerdo cómo era, pero ¿Cuál era la Prepa porra de 4. la Ay, yo ya. ¿Cuál era la porra de la prepa 4? era... Revolución. no, era como pucha panocha y papaya. Arriba la prepa de Tacubaya. Bueno, esa era la grosera, porque ves que siempre hay así Sí, sí, versión sí. de que grosera y normal. Bueno, pues yo iba, un saludo a la bonita prepa 4 y a mí me gustaba, bueno, me gusta todavía mucho el reggae, el dancehall. Así. Y como... Su correo era Buena Vibra Ajá. Style 1, 2, 3. Ay, no, sin el 1, 2, 3. Bueno, pero era algo así como buena vibra Ay, sí, style. tenías un número así. Era Buena Vibra 1992. Style, no, solo era buenavibrastyle@gmail.com. Bueno, a mí me encanta. Y como que sin saber, sin investigar muy a profundidad, me sentía como muy identificada con lo Rastafari, ¿no? Sin saber ni nada. Y yo, en mi mente, ¿verdad? Claro, decía como, las chicas Rasta fumamos mota, o sea, obvio. Yo Y quiero. yo también quiero. Y entonces, me acuerdo perfecto, tenía un amigo, le mando un saludo a Rodrigo, que fuimos a una fiesta que se hacían unas fiestas allá por las Américas, creo que se llamaba, así como entre Observatorio y Tacubaya. Y dijimos como, no, estaría chido echarnos un porro y no sé qué. Y yo, ay, estaría increíble, obvio. Yo no había fumado en mi vida. Y yo tú así de yo que, nada más experimentada. yo así de, obvio, amigo, o sea, tú Podemos traes el usar porro, Grindr. Ah. tú traes el porro y yo, o sea, fumamos sin problema. Y entonces sí, llegó a la fiesta, sacó el porro y fumamos. Yo no tenía ni idea de cómo fumar, o sea, estaba haciendo la más pozona. Ahora me imagino y siento que me debía haber visto bien Así que la falsa. primera así y te toda- ahogas. sí, o sea, como toda chafa, pero yo me sentía así la chica más cool del mundo. La verdad es que mi historia sí encaja, digamos, un poco como en el estereotipo de los jóvenes se drogan por aceptación. En el episodio de hoy de La Rosa de Guadalupe. Marbella prueba su primer porro por aceptación. La cosa es que a lo que voy es que justo un poco lo que tú decías no significa que mi historia sea una generalidad para las Ujú. personas y siento que las narrativas se han encaminado A eso. a eso, a decirnos que hay una sola forma en la que te puedes relacionar con las drogas y una sola forma en la que puede terminar y es fatal. Sí. Y eso sucede, pero hay muchas otras formas en las que te puedes relacionar, Con ellas. ¿no? O sea, claro. muchas. Sí, No. desde la recreación, desde diferentes cosas. Y ahorita que mencionaban como lo del episodio de La Rosa de Guadalupe, hay un episodio de La Rosa de Guadalupe donde... ¿El de la o sea, marihuana? hay varios, ¿no? El Hay de varios. la mamá Hay que uno le hereda donde- la adicción a su hija. Ay, ese no lo he visto, Eso pero... es terrible. Pero hablan como de diferentes drogas, pero justo es como desde esta visión, desde esta narrativa, porque hay un episodio creo que donde se drogan con el aire de los globos, el helio. Ay, el helio. Hay otro donde ocupan lo probé. ¿Qué drogas puedo hablar de eso? auditivas, o sea, como, No, esa como no. diferentes cosas, y justo va más encaminado como, bueno, existen estas drogas, pero si las usas, te va a pasar lo peor ¿Y a lo quién peor le del conviene
esparcir esa narrativa de que si las pruebas es lo peor del mundo? Pues ¿Quién a la genera derecha. esas? Ajá. Ay, ¿La derecha solamente, Scarlett? Creo que ay, sí. sí. Ay, en clase de No la lo sé. ENA. Ay, se nos está cayendo el estudio. Se nos está cayendo el estudio Déjame nuevo grabar. que estamos estrenando, pero bueno, no sé, la verdad. O sea, siento que no solamente le conviene a la derecha, sino también como al gobierno. Como al incluso, Estado, ¿no? No solo al Estado, también a las farmacéuticas. Las farmacéuticas, Porque, total. Scarlett. Ahorita justo, o sea, yo estaba investigando sobre esta, porque necesitaba yo una definición de qué es droga para saber como cuáles sustancias sí son concebidas como tal y cuáles no, ¿no? Y encontré una definición de la OMS que dice como droga, se define droga a toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración Ahora. produce alguna alteración del natural funcionamiento del cuerpo humano. ¿No? Es como No, una... pero eso puede ser cualquier cosa. Eso es cualquier cosa. Puede ser Exactamente. mi suplemento de magnesio. Exacto. Exactamente. Mm, Y bueno, No estoy de acuerdo con esa definición. no, o sea, Organización Mundial de la Salud. yo tampoco, pero un poco a lo que voy es que también me puse a pensar como en lo complejo que es también no solamente el consumo, sino también la distribución de las sustancias, teniendo en cuenta que su definición toda como churpia o medio chafa sobre una sustancia que genera alteraciones, ahí entrarían también los fármacos y las medicinas. Totalmente. Y aquí quiero hacer mención de una serie muy buena que igual se las recomiendo, se llama Dopsic, que habla acerca de la crisis de los opioides, de la adicción a los opioides en Estados Unidos, pero justo como eso empezó a ser más impactante por el uso de los fármacos, ¿no? O sea, hubo un fármaco que dijeron, es para el dolor de la cabeza y no cumplía como los límites establecidos por las organizaciones que regulan ese tipo de cosas, porque tenía un mayor número de opioides, pero ellos tenían que vender. Ellos tenían que sacar ese producto, tenían que venderlo, entonces dijeron, bueno, convence al doctor que recete este medicamento y que no genera adicción, que porque está regulado, no sé qué, demás. Entonces lo empiezan a promover y empieza eso a generar una adicción a la sustancia enorme. Porque entonces a la gente que le recetaban esa medicina para el dolor de cabeza, de pronto comenzaba a necesitarlo más porque el dolor de cabeza era aún más grande y necesitaba cada vez dosis más grandes Más de altas. ese fármaco. Y así fue como comenzó como... Lo mismo me Como pasa esto. con tu amor. Sí, eso también me parece interesante porque, por ejemplo, yo no consumo ningún tipo de droga en ese sentido como el cigarrillo o el alcohol, ni la marihuana, ni ninguna otra sustancia. Pero, por ejemplo, se habla de el amor y las relaciones Sí. tóxicas como una droga, ¿no? Y en algún momento sí, ¿no? Una vez asistí a un grupo de codependientes anónimos en el que, pues, hay personas que nos Pásame el relacionamos número. de manera problemática con otras personas y Claro. con las sustancias que nos genera En el cuerpo. pelearnos con el novio y al día siguiente reconciliarnos. Entonces, ¿qué es lo que hace una droga ser una droga si también podemos generar relaciones problemáticas de adicción, codependencia, daño, etcétera, con otras personas, pero también con el consumo de ciertas, Con jugar, con... el juego, Claro, exacto, o trabajar. comprar ropa. Hay gente que es compulsiva comprando cosas, no sé cómo. Sí, pero iba a decir algo, ya se me olvidó. Pues podemos mandar a... No, es que ¿No? creo que era ¿Quieres decirlo? importante. Algo que te ayude a recordarlo. Ya me acordé. Que, en efecto, yo una vez invité a Balu al grupo al que yo fui y me acordé justo mientras estudiaba para esto que en el grupo a la persona con la que te relacionabas, o sea, ven que se le dice así como el cucaracho o el cacas o La no rata sé qué. de Ajá, dos la patas, rata, el rata innombrable, inmunda. el no sé qué. Bueno, pues en el grupo se les decía la sustancia. Y se les decía la sustancia justo porque en el grupo. Y esto, otro disclaimer, es que esto no es propaganda a los grupos ni nada. Es mi experiencia. Para mí, el grupo es una
experiencia muy importante y tiene mucho que ver en mi consumo de drogas precisamente. Y no es propaganda, solo como que me parece importante, pero se le decía, o sea, como que tú decías como, ay, hoy la sustancia me habló y no pude resistirme. Entonces como que yo no lo hacía porque me daba un poco de cringe, la verdad, pero sustancia. entendía como de dónde venía un poco esta relación. Pero otra cosa que quería decir es que en este episodio está siendo muy especial porque me siento como hace mucho no me sentía Drogada en de un amor. episodio. No, como que me ¿Emocionada? siento muy... ¿Excitada? Yo creo que se drogó antes de entrar. Ya, dinos la verdad, no te vamos a juzgar, bebé. No, me siento como muy novata en el tema, ¿sabes? Yo también. sí. Demasiado. Sí, yo Entonces también. tengo demasiadas ideas y como que me está costando seguir el hilo de la conversación porque como que Sí, es que es mucha información. voy Es así como... demasiado- pero demasiados temas desde donde podemos pero bueno. abordarlo. antes de eso Respiremos un ratito y Sí. vamos a hacer pipí. vamos a hacer una pausa. Afrochingonas. Oigan, pero yo me sigo sintiendo muy desinformada, muy nuevecita en el tema, sobre todo en temas no experienciales, ¿no? Porque de experiencia Mira, traigo. para arriba. Ahorita seguimos platicando, pero para sentirme más informada voy a viajar al futuro, a Bogotá, Colombia, gracias a la invitación de Harm Reduction International. Wow. Voy a Wow. asistir a la conferencia internacional sobre reducción de daños. Genial. Voy para allá y regresamos. ¡Vamos! Me traes bueno, Afrochingonas. Hola, yo soy Marbella y tuve la fortuna de ir a Bogotá a cubrir el HR25, la Conferencia Internacional sobre Reducción de Riesgos y Daños en nombre de Afrochingonas. La mera verdad, yo no soy experta en el tema. Me tocó ir a aprender, a escuchar y a hacer preguntas desde la curiosidad. Antes de irme tuvimos una plática que despertó muchas dudas en nosotras. ¿El consumo de drogas es natural? ¿Descansar también es reducir daños? ¿Qué está pasando con las políticas de drogas en México? ¿Qué es una sala de consumo supervisado? Yo me fui con esas dudas y volví con más, pero también con ganas de seguir aprendiendo sobre el tema. Una de las cosas que más me sacudió fue escuchar que el consumo no es el problema, que más bien el problema es cómo nos enseñaron a pensar sobre él. So my name is Lee Beck. Mi nombre es Lee Beck, soy del lado este de los Estados Unidos y es de Maryland. Es una manera de decir el principio primero y más básico de la reducción de daños, lo cual es una manera de aceptar y abrazar que el consumo de drogas es una parte normal y natural de la experiencia humana. Entonces, cuando vemos la historia humana, tenemos evidencia del uso de las drogas desde hace 10,000 años. Y una de sus cosas favoritas de que hablar es el hecho de que los animales también usan drogas. Entonces, sabemos que es una parte muy natural de la existencia de no solamente nuestra especie, pero lo de ellos también. Y el uso de drogas ha jugado un rol principal en nuestra conexión al mundo natural. Que el uso de drogas es espiritual, pero también es tiene un lado político y es también parte de nuestra economía. Es imposible separar esto de la evolución humana y la historia humana. Después de eso me quedé pensando, si las drogas siempre han estado, si se usan en rituales, en la medicina, para el goce, ¿por qué ahora se asocian al castigo, al peligro y a la ruina? En los primeros días del evento, entre correr entre sala y sala, hacer entrevistas, grabar cosas, tomar notas, olvidé comer y descansar adecuadamente. Pero recordé que oí a alguien hablar del descanso radical como una forma de reducir daños y me pareció súper potente. Yo soy Teresa Springer, soy de Flint, Michigan, trabajo en Wellness Services, servicios de bienestar ahí, y soy la directora de operaciones ahí. Cuidado comunitario es algo tan importante. El colonialismo nos ha enseñado individualismo y el descanso es una manera de enfrentar con esto, como traernos de regreso, dice.
En mi opinión, a veces nos quemábamos por sistemas que no los importamos. Y esto incluye sistemas de que formamos parte, como la reducción de daños, en que hay el riesgo en que cuidamos algo de más, pero no nos cuidamos a nosotros mismos. Entonces, si la reducción de daños es un movimiento político, tiene que incluir al descanso y tiene que incluir a tácticos de cuidado. A veces resistir no es pelear, es parar, es dejar de producir, dejar de explicarte, quedarte en calma, incluso apagar el celular. Sobre todo si eres una persona racializada, disidente, migrante, empobrecida. A nosotras no nos enseñaron a descansar, nos enseñaron a aguantar. Y específicamente en México, ¿qué está pasando? Pues resulta que la guerra contra las drogas es más bien una guerra contra las personas. Mi nombre es Isaías Pablo, trabajo en la línea de investigación de política de drogas en una organización que está basada en la Ciudad de México, se llama Elementa DH. ¿No? De pronto se habla en genérico como la política de drogas como si solo existiese una, y pues en realidad esta se va adaptando, se ha ido modelando, pero sí tiene una raíz. La respuesta directa podría ser fácilmente que es como un conjunto de políticas, leyes, prácticas, política pública que llevan a cabo los estados dentro de sus jurisdicciones para determinar cómo abordar el fenómeno de tráfico y uso de drogas, que puede ir desde el uso, la venta, el tráfico, etcétera, 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 ¿no? Pero en realidad creo que lo podemos entender como más una interpretación que hacen las personas y las personas tomadoras de decisión que tienen poder para fiscalizar de alguna forma todos estos verbos que te señalaba, ¿no? El uso, el consumo, el comercio, el tráfico, etcétera. Si pudiésemos calificar la política de drogas o las políticas de drogas, habría que decir que es punitiva, es decir, que se centra en castigar a las personas, que también es insostenible porque genera más violencia de los beneficios que realmente trae. Es más, pareciera que no tiene beneficios, en realidad se dedica a perseguir a las personas, generar violencia. También atraviesa otras formas de opresión. La política y las políticas de drogas son coloniales, son racistas, porque tienen un enfoque de control sobre determinadas poblaciones, un perfilamiento que hace el Estado para tener, pues sí, el control sobre las personas. Y creo que podría de alguna forma, y quizá un tanto reduccionista, señalar que ha sido modelada desde el uso de los brazos armados del Estado, el uso de las fuerzas armadas, de los cuerpos policíacos, en el que se perfila a las personas, se les persigue y sobre todo se busca alimentar el sistema penitenciario. Hay un montón de personas en México que están privadas de su libertad por conductas que no son graves, que además no generan daño social. Aquí podría señalar la posesión simple. O sea, si yo voy por la calle y tengo 5 gramos de marihuana o alguna otra sustancia o más, el Estado o bien puede ponerme más sustancia de la que yo portaba y sin tener que demostrar que yo iba a hacer uso distinto al simple consumo, puedo ser presentado. En mis días en Bogotá visité Cambie, una sala de consumo supervisado. Ahí las personas pueden consumir inyectables en un lugar de confianza, con acompañamiento, sin que nadie las juzgue, ni las corra, ni las violente. Pienso que esto es una forma de decir, te mereces vivir, de apostar por la vida. Es decir, no te quiero curar ni cambiar, solo no quiero que te mueras. Hola, mi nombre es David Moreno, soy en el proyecto Cambie, que es un proyecto que es un dispositivo de base comunitaria, donde tenemos una sala de inyección supervisada. Acá les damos el material higiénico para que usen la sala y también procuramos brindarles otras necesidades, cubrirles otras necesidades. Este proyecto hace parte de una ONG que se llama Acción Técnica Social y en la cual llevo trabajando ya 10 años. No regresé de Bogotá con verdades absolutas, pero sí cargada con experiencias y nuevo conocimiento, cosas que vi, cosas que sentí, cosas que quiero seguir enunciando en voz alta para entenderlas. Porque hablar de drogas también es hablar de placer, de autonomía, de violencia, de racismo, de ternura y de justicia. Y si vamos a hablar de eso, claro que Afrochingonas tiene que estar presente.
Esta fue la cápsula de Afrochingonas desde el HR25. Si quieres ver las entrevistas completas, quédate pendiente porque pronto las compartiremos en diversas plataformas. Regresamos en el tiempo y seguimos con el episodio en nuestro nuevo set de grabación. Afrochingonas. ¿Qué hubo, parce? Así, así. Ok. Y Valo así Y de yo, tuerce los ojos. buenísima tu imitación. Wow, qué gran. Tú sí sabes hacer acentos. Shakira es de Barranquilla. Ah, bueno, pero No, pero es por ahí. Colombia. Y estuve. ¿Cómo le explico? Qué bonita interpretación. No apruebo. No aprueba, parce. ¿Qué hubo, mija? Ay, ¿No? yo- Continúa con lo Sí, que ibas a continúa decir. con lo que vas a decir. Esto se va a quedar grabado. No estoy regresando de Colombia en realidad, porque acabamos de grabar todo esto. Pero cuando regrese de Colombia, voy a hablar Es el lero, colombiano. lore, va a ser Va a ser más Mi lero, real. lore. Que quede grabado. Lero, lore. Cuando regrese de verdad de Colombia. Va a ser diferente ya. Oigan, y hablando de regresar de verdad de Colombia, es bueno mencionar que este episodio lo estamos grabando justo antes de que yo vaya a Colombia y nos encanta toda la información que nos compartieron. Ah, no, justo eso era lo que no había que decir. No, muchas gracias Marbella por haber representado a Afrochingonas en esta conferencia mundial sobre la Estoy muy reducción de daño. emocionada. Aprendimos un montón, vamos a seguir Sí. aprendiendo. Y pues vamos a seguir la conversación, pero Sí. justo tienen que tener en cuenta que este episodio lo estamos grabando antes de que Mar vaya a Colombia, entonces probablemente hay cosillas que No tenemos compartamos claras. nosotras, que no tenemos tan claras en este momento, pero eso no significa que... Ay, Dios mío. Que eso. Sí, eso. Chévere. Total. Adelante, Bueno, sigamos. algo que yo les quería decir. Ay, perdón que yo esté hablando de mí todo el tiempo, pero es que de verdad este tema me atravesó. Algo que yo les quería decir es que yo soy muy curiosa, en todos los sentidos, muy curiosa. A mí me gusta... La curiosidad mató al gato, ¿sabías? Pues hasta ahora sigo viva. Ay. Pues eso no ha 32 hecho efecto. añitos, 32 añitos de Sí, curiosidad. corriendo. Claro. 32 añitos. 33 no, añitos. 32, Jaguar, acabo de cumplir 30. Ah, no, 33. Por eso 33 añitos, claro. 30, mira, hasta más. Yo 33. creo que sí se drogó antes de Sí, venir. yo también creo, ¿por qué no me invitaste? Saca. Saca. No, es que me siento muy feliz. Oh. La droga de la felicidad, la droga- drogancia, La lo que amistad es genera. una droga. La amistad es de una las droga. buenas. No te drogues, ten amigas. Ay, una O playera las que dos, diga. o drogate con amigas. No, ay, sí. Ay. ¿Qué ibas a decir? Lo que les iba a decir es que yo soy muy curiosa. Ajá. Y esa curiosidad me ha llevado a probar algunas sustancias. Y son drogas, ¿no? Ajá. Por Como ejemplo, El aire de los globos. sí, el aire de los globos, la mona, la marihuana y la coca. No mames, ¿probaste la coca? Define, sí, no, Define probar. define probar. No, ajá. Pues, sí, define probar. Yo digo que la probé, en mi experiencia eso es probarla. Y lo único que sucedió es que yo había ido en un fin de semana con una expareja a casa de una amiga de él en Texcoco, no me acuerdo dónde, y como que pues habían comprado coca. Yo nunca la había probado ni nada, y como que agarré mi dedo así, le piqué así y la probé traca. aquí. Ajá. Horrible, ¿No te gustó? cero, o sea, cero. Y a eso voy, por eso quiero compartir mi experiencia, porque la forma en la que nos han dicho es que si te acercas, te va a encantar, te va a enganchar Y no vas y a va a salir ser un de ahí. destino fatal. Y yo, en la curiosidad, tampoco creo que haya probado un montón de cosas, o sea, en realidad son poquitas. Ah, bueno, y también el LSD. Ah, yo también probé el Y LSD. Y yo o así. sea, no es un espectro así como Gigante. gigantesco, pero pues Ah, sí. me he dado mis gustitos, Yo una ¿no? vez Ay, en un viajezote de marihuana, escuchando una canción de Pink Floyd, así re larga, como de 10 minutos, tuve miedo de volverme loca. Yo dije como, creo que me puedo quedar en este viaje y me dio muchísimo miedo. Y después de eso, como que,
los mal viajes eran constantes, eran permanentes. Y entonces fue en ese momento que dije, seguro ya no me conviene tanto hacerlo porque no estoy emocionalmente bien. Estaba yo deprimida, acababa de salir del accidente, estaba con el maldito, desgraciado, la sustancia. Que él era consumidor muy problemático de marihuana. Y yo, ese día, yo le dije, yo me voy a volver loca. O sea, sentí la locura presente en ese viaje. Y me dio muchísimo miedo. Y siento que este va a ser un episodio muy largo. Y a mí me encanta, por ejemplo, cómo huelen, cómo huelen los solventes, la pintura, la gasolina, el pegante. Me fascinan esos olores y yo digo, quizás si yo no tuviera el contexto que tengo, el apoyo que tengo de mi familia o la clase social a la que pertenezco, quizá yo, o sea, ese olor o esa puta que me encanta, podría hacerme adicta a eso. Es que, ¿saben qué? Justo, o sea, a mí me causa problema decir esto, me causa problema y lo digo. No, pero hay una creencia de que también fisiológicamente y como por toda la información como genética que tenemos, eso nos hace a que ciertas sustancias o ciertas como química del cuerpo nos llamen más la atención que otras, ¿no? O sea, por ejemplo, justo un poco lo que hablábamos, si vienes como de una familia en la que el consumo de alcohol ha sido problemático, ha sido constante, como que también está como dentro de ti esa tendencia a como agarrar esa sustancia y demás. Y sobre esto que mencionaban de los mal viajes, de las drogas y de probar, a mí como que he sido curiosa, pero no tanto. Sí tengo como una... Aquí parte del set. Del set está aquí. ¿Qué está soportando? No está soportando que hablemos de todo esto. Ese pégame. Es mágico. Ajá. Algo que me ha llamado a mí mucho la atención. Y digo, tampoco es que yo haya experimentado demasiado con drogas, ¿no? O sea, solamente he probado marihuana, alcohol, los chocongos. Y creo que ya. Yo también probé chocongos, que me acuerdo. Ahorita que no mencionaban eso las dos, yo así de... Hay otra experiencia. Ese día están mintiendo. Estábamos probamos juntas. Todas, sí. Y ese día, miren, fíjense, ese día pasó algo muy curioso. O sea, ¿puedo compartirlo? No voy a compartir detalles. No me acuerdo. No sé qué vas a decir. Compártelo. Bueno, es que, ¿sabes? Yo recuerdo que las tres comimos un poquito y... a las tres nos puso de formas completamente diferentes. O sea, yo recuerdo que yo me sentía tan feliz como no me había sentido en un rato, o sea, pero yo estaba como muy feliz. Y recuerdo que Valo y Mar de pronto estaban llorando a más no poder, preguntándose cosas súper acababa profundas. De terminar con Alejandro. Y justo habla como de esta relación que hay también emocionalmente con el uso de sustancias. Total. Y además de eso, como que a mí lo que me ha llamado también la atención es como el uso de sustancias como psicotrópicas y naturales, o sea, y pongo muy entre comillas, como de pronto la asignación a esto, como en temas de sanación, no solamente sanación corporal, sino sanación espiritual, ¿no? Como esto... de los hongos, de la ayahuasca. Sí, la psilocibina. Ajá, claro. Incluso ashwagandha, ¿no? Como exacto. Que han sido conocimientos ancestrales que también ahora son muy gentrificados. O sea, y que hay prácticas que incluso gentrifican y banalizan como la espiritualidad, como el uso de esas sustancias. Y a mí me llama como mucho la atención eso. Y sí me gustaría probar un día como un viaje de hongos. Sí. O un viaje de ayahuasca. Yo tengo un montón a mí me da de miedo. Amigos. A mí también me da miedo, pero yo tengo un montón de amigos que hay agosto y se van a la sierra de no sé dónde a probar hongos. O se van al desierto a probar... el sapo, ¿no? Sí, está de los... Ay, se me fue el nombre. La ayahuasca. El peyote. El peyote. O sea, como que si hay un turismo que exotiza el uso de estos... alucinógenos y que sí en Colombia, ¿no? Lo descontextualizan de su coca, uso original. No, pero no coca el hoja polvo, de sino coca. Hoja de coca, la que se mastica. Y que además esa hoja es como muy utilizada, no solamente como droga, sino como para, no sé, darte energía, dar como ciertas
como otras funciones. Sí, la gente que vive en la zona alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde vas a ir, los arhuacos, que son los que tejen estas mochilas que vas a ver un esas montón. mochilas me gustan. Pero son las que son de colores como tierra, no las que son coloridas, porque esas las hacen los guayús en La Guajira. Pero los arhuacos mastican todo el tiempo, o sea, tú los ves y tienen aquí una bola porque están masticando todo el tiempo la coca, porque viven en zonas muy altas de la montaña y eso les sirve para tener energía, para contrarrestar la altura, etcétera, y pues lo hacen, sí, como una forma, una práctica cotidiana, pero justo, ¿no? Decimos que la cocaína no es la coca, la cocaína es la modificación que han hecho estos laboratorios de esa misma sustancia y que la han vuelto pues una mercancía en este mercado capitalista despiadado de muerte, ¿no? Claro. Porque justo estábamos hablando un poco de qué es una droga en la sección pasada y yo podría decir que la droga hoy en día, o sea, podría definirla hoy en día en el contexto en el que nos encontramos como una mercancía, un producto producido por los laboratorios, inoculado en las comunidades y como un mecanismo de contrainsurrección. Esto lo estoy sacando. No sé qué es inoculado. Inoculado es que lo implementan, lo imponen los consumos en las comunidades. Y esto no me lo inventé yo, no lo saqué, esto es una lectura que hice muy juiciosa de un ex Pantera Negra que se llama Michael Tabor, Michael Cetayo Tabor, que fue un integrante de las Panteras Negras, que tiene un texto que les vamos a recomendar que se llama, por aquí lo tengo anotado, Capitalismo más drogas igual genocidio, y que habla de cómo sí, justamente las drogas, especialmente la heroína y la cocaína, fueron sustancias producidas en los laboratorios, implementados en las comunidades negras para fragmentar la posibilidad de organización política. Claro. Y él dice, si los jóvenes están en drogas, no podrán ocuparse de una revolución, de una lucha efectiva por la liberación. Y eso es una crítica que hicieron en su momento las Panteras Negras y otros colectivos de personas latinas, migrantes en Nueva York específicamente, sobre el uso problemático de las drogas en sus comunidades más o menos en los años 60 en Estados Unidos. Qué fuerte. Sin palabras. Qué fuerte. Es muy fuerte. No, es que de verdad tengo tantas cosas que decir que ni siquiera entiendo mis propios apuntes, pero quería decir que siento que es importante para mí hablar de mi experiencia y escuchar sus experiencias, porque eso me ayuda justo a diversificar la forma en la que puedo entender la relación con las drogas, ¿no? Y no como pensar, no estoy segura, no sé, pero quizá pensar que si hubieras crecido en otro entorno, tu relación con las drogas sería distinto. Siento que sí, pero al mismo tiempo siento que puede resultar estigmatizante. No sé cómo explicarlo. No entiendo. No. O sea, más o menos entiendo. O sea, como estigmatizante en cuanto como creciste y naciste en la periferia y en el barrio, o sea, tienes más tendencia al... ¿o no? Sí, sí, un poco eso, pero justo como pensar que eso puede suceder. O sea, como que siento que quizá otras personas en las mismas circunstancias sí podrían desarrollarlo. O sea, desarrollar una relación problemática con las drogas. No sé si me explico. Entonces, era por como eso lo que siento que es decía como del diversificar. Lo del solvente, ¿no? Como que sí siento que si yo hubiera nacido en otras circunstancias, quizá hubiera sido adicta al solvente, ¿no? O sea, Sí. porque me gusta, o sea, a mí me encanta cómo huele esa cosa. Pero a lo que me refiero es que esa es una posibilidad, pero también es una posibilidad que otra persona en las circunstancias tuyas sí hubiera sido. No sé cómo explicarlo. O sea, es que siento que... Sigo sin entender. Es que yo no sé cómo explicarlo. Siento que eso tiene que ver con que esa posibilidad existe de ambos lados, como en ambos sentidos. O sea, que no depende como del
100% de todo el contexto. O sea, quizá yo un poco como lo veo es con el alcohol, ¿no? O sea, puede que en contextos como menos privilegiados sea como un tema importante, pero también en contextos muy privilegiados Exacto. se puede dar el alcoholismo. Y Y se pienso, da o sea, y muchísimo. pienso muchísimo en 2 ejemplos, ¿no? O sea, pienso en mi tío que ya su nivel de pedez es de que llega a un punto en el que después del tercer día, ay, perdón, tío, qué desastre. Llega después de que después Yo del también tercer tengo un día tío así. pierde la conciencia. O sea, bueno, no pierde la conciencia, pero empieza ya como a... se le va la onda. Y me acordé de una influencer que fue funada hace mucho tiempo en TikTok porque mostró unos monos que eran de su papá. Pero ella habla... se me fue el Nirvana nombre. Silvana Hanks. Ajá. Nirvana, ¿no? Nirvana Hanks. Y ella habla de que sufre alcoholismo. O sea, Sí. bueno, de que, Fue, es un- ¿no? de Fue que fue alcohólica. alcohólica. Y habla como también de cómo en su entorno fue muy normalizado el consumo del alcohol y cómo era algo a lo que ella podía acceder como Claro. tan Sí, justo. fácilmente. O sea, Justo, pienso exacto, que como que sí, eso. pienso que, o sea, si todos tenemos como cierta susceptibilidad a consumir esas sustancias, porque al final todos tenemos un cuerpo y más o menos nuestros cuerpos funcionan de la misma manera. Sin embargo, creo que sí hay condicionantes como la clase y la raza que determinan las consecuencias o también las probabilidades de salir, de Claro. recuperarte de una Ah, adicción, claro, ¿no? sí. Como esta chica Nirvana Hanks, ella ha sido, ha vivido un plan de rehabilitación y de, no sé cómo sea el término correcto, ya tú nos dirás cuando regreses de Bogotá cuál es, pero justo ella tuvo condiciones económicas y una red de apoyo que facilitó que saliera de esa condición, ¿no? Y por ejemplo, estos chavos de... Ay, perdóname. Sí, o sea, ya quiero terminar esto. Justo, o por ejemplo, gente que vende drogas, ¿no? Porque la droga hoy en día es un mercado en el que se involucran capitalistas, señores con mucho dinero, ¿no? Gente que tiene empresas legales, pero que también utilizan esas empresas legales para blanquear, qué pena usar este término, pero blanquear el dinero que también ganan de las drogas. Y ellos no van a las cárceles, los que van a las cárceles son los chavos que venden marihuana aquí en la esquina, mujeres que ven una posibilidad económica en vender marihuana o consumidores que tienen el uso problemático. Entonces sí, o sea, creo que todas y todos podemos consumir y podemos generar una relación problemática con esas sustancias. Sin embargo, social y legalmente y políticamente, no todas y todos vivimos esas Claro. consecuencias porque hay diferencias, hay jerarquías de raza y clase que son importantes a la hora de enfrentar esas consecuencias. Sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo y aquí creo que entra justo por eso la importancia de la reducción de Totalmente. daños, o sea, siento que tiene todo que ver, porque Claro. siento que retomando como lo de la narrativa, existe también, esto que tú mencionas tiene que ver también como con no asociar los aspectos de raza con el consumo, es decir, que somos más propensas las personas negras a consumir o tal, porque siento que esa información está sesgada, entonces Total. saber que existe como para mí, saber que existe una posibilidad, o sea, una gama de posibilidades muy distintas o muy diversas más bien de relacionarse con el consumo de drogas, me hace sentirme informada y al sentirme informada me hace sentir más segura de las decisiones que puedo tomar. Y entonces siento que tiene todo que ver porque la reducción de daños está enfocada en que los impactos justamente de estos contextos y de estas situaciones que puede darse como en muchos aspectos, se reduzcan, o sea, el impacto de estos daños se reduzcan lo más posible para quienes sí Para deciden. todos, ¿sí? Ajá, o sea, Para quienes deciden sí consumir o y no. para quienes no también, Exacto. ¿no? O sea, como... Y como atender también, justo esto un poco que ya mencionabas, Balu, como atender el problema, bueno, no quiero decir problema, como atender la situación desde diferentes ángulos también, ¿no? O sea, porque no solamente es como, bueno, te informo a ti, primer consumidor que tiene curiosidad, sino también
te acompaño y te apoyo a ti, consumidor frecuente. Exacto. Pero Y- hay otra cosa que también me parece muy interesante, como hablando de esta historia del uso de las drogas. Espera, es que en- no quería en que se la me fuera la idea. cultura. Ajá. Perdón, es que, o sea, que ese uso problemático en las drogas se da, es en el capitalismo. O sea, ¿por qué otras Sí. culturas no han desarrollado esa, lo que llamamos adicción, en otros sistemas económicos? Porque la visión de las drogas es completamente diferente, que un poco tiene que ver con esto del uso de los hongos alucinógenos como para sanar, como para entenderlos más allá de, incluso entender la sanación más allá de medicamentos, sino como algo espiritual, como conectarte con otros procesos, con otras sensaciones, con otras cosas. Y sí siento que tiene que ver mucho con el capitalismo y siento que eso nos podría dar como tema para otro episodio, porque el capitalismo es una mierda y es una mierda también con las drogas, ¿no? Y esto que hablábamos sobre la reducción de riesgos y como atender como desde diferentes frentes estas diferentes condiciones que pueden tener efectos en la forma en la que alguien puede librar, por así decirlo, o puede acercarse a un consumo menos riesgoso, ayudan bastante, ¿no? Y a esto a lo que voy es que hay, y bueno, quiero hacer mención de una asociación que se llama Verter, una colectiva que se llama Verter, que trabajan, espero no decirlo mal, en Tijuana con población migrante, principalmente consumidoras de fentanilo y de otras sustancias, y es que justo, pues cuando tus condiciones económicas no son favorables o no son privilegiadas, pues usualmente es más propenso a que caigas en prácticas de riesgo al momento de consumir, ¿no? O sea, por ejemplo, para inyectarte ciertas sustancias es más probable que reutilices jeringas y eso pueda causar como otros tipos de efectos a si tienes acceso a poder comprar jeringas para consumir tu sustancia, para poderte proveer de todo lo que implica hacer el consumo de ciertas sustancias. Entonces, el poder acompañar y el poder tener ese espacio desde diferentes lugares, eso a mí me parece como algo muy importante de hacer y que no se podría hacer si se llega otra vez de nuevo a la reducción total, al decir no consumas, a la prohibición total. Y también me parece importante como esta labor, no tengo ahorita el nombre de las colectivas, pero esta labor que hacen en conciertos, en fiestas, ¿no? Que por ejemplo Descolonización, que es una fiesta que hacen amigas de nosotras, ahí llevan también testeo de drogas, de sustancias. Y eso también me parece muy importante, porque con toda esta mercantilización de sustancias que lleva el capitalismo, de pronto ha habido también como una problemática de que de pronto te venden LSD adulterado, o sea, como MMA. Ya no hacen las drogas como antes. Ajá, Te metan exacto. gato por liebre, diría mi Exacto. abuelita. Y eso tiene efectos súper duros, que incluso ya ha cobrado la vida de varias personas. Sí, a mí como todas esas iniciativas y todo, me llama muchísimo la atención porque siento que justo desde mi curiosidad, como tener un espacio o saber que hay un espacio en el que puedo ir y como no alimentar, pero como hacer caso a mi curiosidad y atenderla más bien en un espacio acompañado por personas profesionales, personal médico, personas que puedan saber sobre sustancias y testearla o tal, me hace tener la certeza de que si yo quiero hacerlo, justamente el impacto que eso pueda tener en mí va a ser el menor posible porque hay un ambiente Una red colectivo de cuidado y eso se me hace muy interesante, sobre todo pensando en mi experiencia, que fue algo que o es algo que más bien que casi no he hablado y no he compartido, pero yo tuve un momento de una adicción a la marihuana, ¿no? O sea, Pensé que a la verga. Esa no se me ha quitado. Esa es positiva. es positiva. De eso no se habla. Bueno, sí se habla. Perdón. No, tuve una adicción o una relación
conflictiva, o ¿cómo se dice? Sí, Un uso problemático. un acercamiento problemático a la marihuana, y siento que tiene, es que de verdad tengo tantas ideas, pero siento que tiene que ver también con esta cosa que hablábamos como de el estado emocional también, y como de muchos factores que tienen que ver en cómo estamos para que ese efecto tenga un surja. impacto, exactamente, o sea, como esto que te decía, ¿no? Como en estas circunstancias se puede dar, pero también en estas, pero mezclada con estas otras circunstancias, provoca ciertos efectos. Claro. Y fue una etapa muy complicada porque yo, o sea, como que no podía hacer nada de mi vida sin fumar marihuana. Sí, yo he conocido varias personas. O sea, como así. que no podía hacer, pero de verdad, nada. Y dicen que no tienen un Exacto. problema. Pero, y aquí quiero abrir la sección. Tu momento más humilde en el consumo de una droga. No, pero espera, es que yo quería decir algo relacionado con esto que han nombrado, las salas de salas de consumo y como la reducción de daños. Y es que a mí me parece que de la mano de todas estas cosas, y que seguramente hay muchas personas que van a hablar de esto en esa conferencia a la que vas a asistir, es que lo que mantiene precisamente en la clandestinidad y este estigma de que es malo, de que te vas a enganchar, de que bla, 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 es la clandestinidad y la política prohibicionista mundial que ha impulsado sobre todo Estados Unidos para mantener una guerra contra las drogas. O sea, sin esa guerra contra las drogas, yo siento que no habría ese uso problemático, esa relación problemática con esas sustancias, ¿no? Y esto es que es una historia macabra que leí en este texto que les compartía de las Panteras Negras, porque, o sea, estos güeyes crean las drogas, las meten en las comunidades y luego las prohíben. Sí. Y entonces así es como han criminalizado a las comunidades negras, a las comunidades de los barrios, a las colombianas que viajamos, en fin, o sea, como me parece brutal el papel hipócrita de Estados Unidos frente a las drogas, porque ellos son dueños del mercado, ¿no? Y al mismo tiempo lo prohíben, y quienes lo impulsan pagan también las consecuencias en cárcel y con muertos somos nosotros, ¿no? Somos las personas, y a mí me parece que no podemos perder la atención de cómo esas políticas también de los estados, incluso México siendo un país gobernado por la izquierda, tiene una política antidrogas, ¿no? Muy militar. Ay, Entonces, qué fuerte. Ay, yo así muriendo yo de sí calor. creo que justo que la posibilidad de que existan proyectos que acompañan, que cuidan a las personas que consumen estas sustancias es súper necesario, pero justo esa clandestinidad frente a las drogas y toda esa narrativa estigmatizante posibilita, ¿no?, que justamente las drogas sean el dispositivo por el cual estos manes se siguen enriqueciendo y siguen matando, ¿no? Siguen justificando el racismo. A mí eso me parece muy fuerte. Además que las drogas, la heroína y la cocaína nacen en contextos de guerra, militares. O sea, estos químicos se desarrollan como calmantes para el dolor de las heridas de los soldados que son heridos en guerra, pero también para aumentar la agresividad, la tensión y en el combate. Hay una película que se llama Full Metal Jacket de Kubrick, que muestra los efectos que los soldados veteranos de la guerra de Vietnam viven después porque los drogaban en esta guerra para hacer la guerra, y luego años después están locos, ¿no? Y hay otra película colombiana que se llama Satanás, que es una novela de un autor bogotano, de un veterano de guerra, mercenario que va a Vietnam, y él también es un man trastocado por ese trauma de la guerra, y un día mata a un montón de personas en un restaurante en Bogotá. Se llama El Poseto, ese restaurante. Está en la 7ª con 58 si quieres pasar por ahí. Pero justo, o sea, me parece que este lado es perverso, ¿no? Que hay gente y de hecho hay una escena en El Padrino, creo que en la 1, en donde están los mafiosos discutiendo eso, ¿dónde van a meter la droga? Y dicen, hay que meterlas en la comunidad negra de Harlem, de no sé qué, porque esa película se desarrolla en Nueva York. En fin, o sea, me parece que todo esto tiene que ir acompañado de
una política justo no prohibicionista sobre las drogas y que sí hay que legalizar todas las drogas para que podamos acompañar a las personas que quieren acercarse por entretenimiento, curiosidad, o por dolor, o por emocionalidad, tristeza, depresión, etcétera. Totalmente. Sí, qué fuerte. Es muy fuerte. Quiero mencionar también una investigación de Isaías Pablo Tolentino. Tiene una investigación que se titula Radiografía de la Prohibición y habla un poco de lo que estabas mencionando, como de las políticas y de cómo se toman decisiones también, las políticas públicas, cómo se toman decisiones y quién las toma, pero en el caso específico de México, ¿no? Y de cómo impacta esto, pues, en las políticas de nuestro país. Súper. Pero, ahora sí, viene una bonita sección y es que compartamos nuestro momento más humilde, el que consideremos nuestro momento más humilde en relación con el consumo de alguna droga. Empieza tú porque yo no, mientras me inspiro. Sí, yo también pienso en una porque no la tengo. Ay, no, pensada. porque va a parecer que yo venía muy preparada para esto. No, pero es que en realidad yo no, o sea, como que, yo no he tenido momentos humildes. No, la verdad es que más que momentos humildes han sido, pues sí, como pálidas que me han dado con... Me acordé de una. Ay, no, sí tengo mi momento humilde, me acabo de acordar. ¿Te puedes acercar tantito al micro, Oscar? Ok. No te estaba escuchando casi nada. ¿Ahí? Ajá, si quieres empieza con lo de tu momento. Ok. Ay, pues es que no sé si tenga momento humilde. Ay, no, sí, ya me acordé. Sí tengo un momento humilde, que es un momento fuerte, la verdad. Y siento que también eso pasó por irresponsabilidad mía. Y... Ajá, lo que pasó fue que fuimos de... Bueno, ya saben, la escuela en la que yo estudiaba era muy común el consumo de cierta sustancia entre los estudiantes, ¿no? De dichas carreras. Ajá, de dichas carreras. Antropológicas. De antropología, era muy común el consumo de esas sustancias. Además, yo tenía un novio que pues le entraba duro y bonito a eso. Era Rastafari. Y además, güey, su apodo es el más frito del mundo. O sea, sí, le decían el hongo, güey, imagínense. El hongo. O sea, su apodo era o sea, ya sabías que algo no andaba tan chido. Y el punto es que fuimos a una práctica de campo, no sé qué, después de regresar de la práctica, fuimos a la playa, a una playa que creo que está en Guerrero, que se llama como Casa de Piedra, no sé qué, algo así. Y ya, yo tenía un montón que no iba al mar, entonces dije como, me voy a meter al mar, no sé qué, pero pues este niño empezó a fumar, no sé qué, y ya como habíamos varios ahí conviviendo y así, pues ya como que se me hizo fácil, ¿no? Pues voy a darle una fumadita o 2 fumaditas, y ya fumé, no sé qué, dije como, bueno, me voy a cambiar para meterme al mar, me metí al mar, gran error, o sea... Pacheca. Al mar hay que tenerle muchísimo respeto. Y más si es el Pacífico. Y eso yo lo aprendí ese día. Entonces, no sabía que había mar de fondo, voy, me meto, no sé nadar. O sea, yo soy esa persona que dice sí a todo, pero no sé nadar. Entonces, no sé nadar, me meto al mar como si nada, además de estar en el mar nadando sin saber nadar, drogada, pacheca. Y de pronto, así, el mar me empieza a llevar... Y ya no podía yo regresar. Entonces de pronto como que le digo a este dude que estaba conmigo como, oye, ayúdame porque ya no puedo volver. Y me dice, sí, o sea, pero era como, yo creo que ni estaba tan profundo. Y el man, sí. Ajá, sí. Y pues va y según me agarra del brazo y me jala. Y ya yo alcanzo como a tocar mi dedito gordo del pie, ya alcanzaba a tocar la arena. Pero él de pronto está así, ahora yo no puedo salir y no sé qué. Y luego yo por quererlo salvar... pues ya tampoco podía pisar yo y luego llegó otra chica que igual empezamos a gritar y por querernos ayudar, igual estábamos los 3 en la misma situación. O sea, y estuvo tan duro, o sea, porque era como el efecto, la situación de riesgo en la que yo estaba, o sea, sentir el mar cada vez cubriéndome. No. Yo sin poder salir, una desesperación. O sea, les juro que hubo un momento en el que, no sé si fue el viaje, el susto, el que casi me muero, pero les juro ¿Viste a Dios? No vi a Dios,
Pero sí hubo un punto en el que yo dije así como literal, llorando así en el mar. Yo, no, sí es mi momento, abuelitos, ancestros que están allá arriba. Recíbanme con mucho cariño y solamente les pido que que mi familia sepa dónde quedó mi cuerpo. O sea, a ese grado. Ay, no, o sea, a ese qué grado se los fuerte. juro. Porque Pero, ¿tú crees entonces que el hecho de haber entrado al mar en ese estado contribuyó a que no midieras la consecuencia? Sí, siento que sí contribuyó. Mm. Y pues ya yo me acuerdo que vi hasta una visión que ya después tuvo como un significado. Ay, yo bien acá. Es que soy ese tipo de persona. Y ya al final pues logramos salir y porque unas personas de ahí de la playa nos aventaron en unos flotis para que flotáramos y ya salimos y me acuerdo perfectamente de la imagen de los tres saliendo así como ¿qué acaba de pasar? Sentándonos en la playa así como de Verga. no. Y pues no sé si fue, yo creo que sí fue mi momento más humilde, estando, con mis sentidos alterados. Y bueno, he tenido más mal viajes y así, pero ese ha sido como el más... No, Cayu. Más fuerte. No, es que sí, como que logro conectar con esa sensación así de decir como, bueno, pues si ya, pues ya, ¿no? Ya. Ya me vas a recoger, ya, Diosito. Llévame, por favor, ya, que encuentren mí. Porque yo he tenido verdaderamente muchos momentos humildes, desde empezar a fumar diciendo que fumaba y en realidad era mi primera vez. Y tú, está muy rica. Sí, o sea, yo la más inventada. Pero uno de mis momentos más, no sé ni siquiera si llamarlo humilde, o sea, es como un momento... Iba a decir gótico, pero no es la palabra que estoy buscando. Gótica. Entonces, Un momento gótico. No, como mi momento más... me gusta ese trend. Hay que hacer uno. Mi momento más gótico. Dalia de la Cerda tal vez le entraría porque sí, ella es de como esa cultura. Gótica. Ajá. Bueno, no, mi como perturbador. Perturbador, no sé, fue una sensación muy extraña. Es que yo pasé por un momento en el que consumía mucha marihuana y entonces pues usaba como gotas para los ojos para que no se vean rojos. para que no se vean rojos, ¿no? Ese es un truquito que te dijera, un truquito común. Un truco. Un trucutru, guaralas de Laras y pues como que yo me acuerdo perfecto que era un momento difícil de mi vida, un momento vulnerable, pero estaba ya como consumiendo de manera muy descontrolada y para así como taparlo, pues me ponía gotas, ¿no? Y entonces, un día en la mañana me iba a ir a trabajar. O sea, yo para esto ya había fumado, pues en la mañana, ¿no? O sea, era de las primeras cosas que hacía. Y ya me iba a ir a trabajar. Yo en ese momento trabajaba en una institución, así, en el Museo de Antropología. Y ya me iba y me iba a poner mis gotas así de, ya sabes, de que para que se te quite. Para que no se note. Para que no se note lo que llaman la gafa. Y... La gafa, no me sabía ese término. Sí, no, es que ya es pacheca Aprendiendo. profesional. Ay, sí, Aprendiendo nuevos términos. Yo sacando la así gafa. el diccionario. Diccionario pacheca. Y entonces agarro el botecito de las gotas y me lo pongo así. Y cuando está a punto de caerme la gotita, me doy cuenta que era el frasco de cola loca. No. No. El frasco de cola loca, no eran las gotitas. O sea, no, o sea, es que no sé cómo describir ese momento. Güey. No terror, sé, ¿no? no sé cómo describir ese momento. ¿Pero te o sea, cayó la gota o no me cayó la gota. O sea, fue milagroso, así fue. Como que fue dentro de tus sentidos expandidos, como el... Exacto. O sea, como que yo solo vi todo muy lento y al mismo tiempo muy rápido. La gota así a punto de desprenderse de la botella. Sí, justo, y tras. Y no, ya no me cayó. O sea, no me cayó en el ojo. Pero a lo que voy es que muchos de nuestros momentos humildes podrían haber sido acompañados de una manera distinta, ¿sabes? Claro. O sea, como... No sé. Yo más bien soy de las personas que echa gotas de cola loca en los ojos, pero esa es otra historia. Ese es otro momento. Y no estaba bajo sustancias. No, Creo que sí nos contaste. Yo me acuerdo de
ahora que hago memoria, creo que tengo dos momentos humildes. Uno es la primera vez que me puse pacheca, que fue con unas galletas que me dieron, igual un día saliendo de la ENA, un viernes, la marimba existía. O sea, Contexto para quienes no son de la ENA. La marimba era un lugar de recreación que estaba, Popular. pues sí que estaba como en una parte de atrás de la ENA y pues era como súper famoso y ahí llegaba gente como de todas las facultades, pero luego la cerraron porque hicieron un edificio nuevo de investigación Que ni ocupan. y ahora se hacen ¿cómo se llama? El Pino El ahora se Pino, llama. pero ahora ya según cerraron también ese espacio de... Bueno, yo estoy hablando de la marimba, o sea, soy vieja generación. Me tocó todavía Como la marimba. AC de antes de Cristo, Ajá, pero antes AM. de, Ajá, antes de la marimba. Y entonces, íbamos saliendo a la marimba y habíamos, pues, tomado bastante alcohol y yo tenía mucha hambre, pero ya ahí veníamos en el metrobús. Y entonces yo le digo a una de mis compañeras, íbamos como 3 o 4 compañeras y les digo, tengo hambre. Y ella me dice, toma una galleta. Y yo, ay, sí, tras. Y me sabe como a matcha, como a té verde, me sabe distinto y le digo, ay, ¿qué tiene? Y estaban ellas cagadas de la risa Ay, y yo había no. comido marihuana. Y llegué y pues al comienzo no sentía, llegué a mi casa, yo vivía cerca del Parque Hundido y llegué y sentí como una hora después de la galleta como sentí como salirme del mundo y regresar y me acuerdo que fue de las mejores pachecas de mi vida porque había en esa casa donde yo vivía un cuadro de José Clemente Orozco. Y tú así de... Y yo así de, ¡guau! Yo descubrí ese día el cubismo mexicano. Ah. Se los juro, yo estaba súper viendo ese cuadro y empecé a descubrir todas las formas y todos los colores y como el contexto en el que, o sea, el cuadro me estaba hablando y dije como, wow. Y eso, después que consumí un poco más de marihuana los años posteriores, como que es algo que me gustaba hacer, como ponerme pacheca y ver películas, ¿no? Y entonces así de que, qué fotografía, como las imágenes me clavaba mucho. Ese es mi primer momento, perdón. Y el segundo es que también una vez me crucé. Estaba yo súper borracha. Es horrible. Y me habían dado un alcohol de color rosado muy clarito. No sé qué era, alguien lo había traído de algún lugar así como súper especial. Y fumé marihuana. Y me crucé y me desmayé en la fiesta y me pegué en la cabeza. No. Y tenía yo al día siguiente una bola aquí en la cabeza y yo en esa época andaba con el innombrable y todo el mundo creía con la sustancia y todo el mundo creía que él me había pegado. Pero yo realmente me había desmayado y me había pegado en la cabeza. Y había en la fiesta, que era el cumpleaños de una de mis amigas, estaba un médico, un doctor que se llamaba Ramón, no se me olvida. Ramón el doctor. Doctor Ramón me revisó en ese momento y como que me recogieron todos así de como, ¿cuántos dedos ves acá? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Y como esas preguntas que suelen hacer para saber si perdiste, si tuviste un daño neurológico o algo así. Y bueno, y sí pude responder todo, pero tenía yo aquí una bola y pues claro, todo el mundo, al día siguiente yo en la universidad, de hecho ese día, al día siguiente también llegó mi papá. No. Y todo el mundo creía que me había pegado. Y yo así, no, es que me resbalé en la ducha. Pero pues me daba pena decir que, bueno, obviamente a mi papá no le dije como, ay, es que fumé marihuana y tomé alcohol. O sea, sí, claro. no le dije eso, pero también fue, pues sí, justo como muy irresponsable de mi parte porque ya estaba borracha y fumé y... Sí. ¿Saben qué estoy pensando? Que también el acceso que tenemos a las drogas, o sea, yo me acuerdo que en la prepa incluso, igual en la secundaria, yo ya tenía compañeros que fumaban, o que por lo menos... ¿Fumar qué? O que fumaban marihuana, o que por lo menos decían fumar, ¿no? Igual y como Sí. yo andaban ahí de faroles, así de que, ay, Ay, sí, sí yo sé. la más fumadora y no sé qué, de marihuana, y no, quién sabe, pero, o sea, sí pienso como en la prepa y en la universidad, que son espacios en los que se puede acceder fácilmente como a algunas drogas, y no, o sea, como que me gustaría pensarlo más allá como de que esté bien o mal consumirlas, sino de que
siento que hablar como desde la información y con evidencias y con experimentación y con un montón de cosas, justamente puede reducir los daños y los riesgos de ese consumo, ¿no? Sí, y Totalmente. de la adicción. Y coincido contigo en que, o sea, porque yo también recuerdo que, y un poco lo comentaba al inicio del capítulo, como mi acercamiento a las drogas, creo que también estuvo o sea, ya qué drogas como que lograba tener como mayor acceso o mayor facilidad de que estuvieran ahí presentes, también dependió del contexto en el que yo vivo todavía, ¿no? O sea, porque por ejemplo en la primaria, incluso en la primaria, o sea, en la primaria recuerdo que en el barrio era normal ver personas que estaban inhalando solventes, Claro. ¿no? La famosa mona, ¿no? De que veía gente así todo el tiempo y demás. E incluso ahora que lo pienso en retrospectiva, era un poco peligroso porque incluso nosotros de niños jugando y en las kermeses de la primaria o así andábamos de que con la mano aquí y bailando, porque antes recuerdo que se usaba bailar como el reggaetón, como bailar, como brincando, que era como una mezcla entre... Sí, como dancehall y Ajá, como el reggaetón, brincadito. ajá. Y me acuerdo mucho que usábamos así como, ay, sí, vamos a ponernos la mano aquí para simular que estamos en una fiesta, drogándonos y bailando, ¿no? Y conforme fui creciendo como que era otra oferta de drogas, ¿no? Pero Claro. siempre fue como la marihuana, ¿no? Muy pocas veces la cocaína, o sea, casi, yo creo que muy pocas veces como que tuve acercamiento a eso hasta ahora que apenas viajé a otro país y me lo puse bien ofrecieron. loca. Ay, no, pero sí me lo ofrecieron y a mí nunca me había pasado estar en algún lugar en el que literal me ofrecieran así como, ay, oye, ¿quieres coca? O algo así. Y eso también fue, pues sí, me hizo como reflexionar algunas cosas sobre también cómo este acceso o estas cosas de sustancias y el acceso a ellas son diferentes dependiendo como de este contexto. Y también, claro, o sea, si tenemos, creo que la información para acercarnos a ellas, para permitirnos explorarlas, más allá como de la prohibición, sino alimentando como este proceso curioso, serían quizá como historias completamente diferentes. Sí, total. No, y además yo estoy acordándome también de un tweet que hice hace 1000 años que se me viralizó y me llegó un montón de hate porque en Twitter también como que empezó a circular una captura de pantalla de una vieja que era de algún país de Europa o de Estados Unidos que había publicado en Tinder, estaba justamente en Colombia, creo que estaba como en Medellín, buscando drogas y lo publicó de esa manera, como, hola, soy de tal país, me llamo tal... Y estoy buscando me tal llamo y tal. Karen Sí. y tengo no sé cuántos años y ando buscando este tipo de turismo y actualmente estoy en Medellín. Y yo me acuerdo que yo escribí algo que decía como... pues que ese era el privilegio de raza y clase, o sea, el hecho de viajar a un país del sur global buscando abiertamente drogas y que tu consumo no sea criminalizado. Y mientras tanto, cuando nosotras atravesamos esa frontera al norte global, nuestros cuerpos ya de por sí son sospechosos, Claro. no solamente de consumir, sino de traficar. Ajá. Entonces, a mí eso me parece muy fuerte porque de verdad, yo les comentaba fuera del aire que mis peores experiencias como de racismo han sido en los aeropuertos, en donde mis maletas han sido llevadas a un espacio especial para ser revisadas. Aquí en México llegas, me acuerdo la primera vez que llegué y tocas un botón y justo me salió rojo y entonces te revisan todo como si realmente trajeras algo. Yo me acuerdo que en la época en la que yo viajé, de mi primer viaje pues internacional, estaba de moda en los aeropuertos de Colombia envolver las maletas con plástico. Sí. Para que no te la abrieran nadie, ajá. no te metieran nada. Exacto, porque esas cosas han pasado, ¿no? O sea, que en los aeropuertos meten la droga y eso me parece me da tanta rabia porque, o sea, mientras nos revisan a ciertos sujetos, ¿no? En los aeropuertos de maneras indignas, donde revisan, huelen hasta los calzones. A mi mamá una vez
traía como unos collares como el que tú tienes puesto y revisaban cada pepita de cada, así De la cada golpeaban. collar, ajá. Y yo decía como, wow, o sea, no puedo creer que de verdad, o sea, no sé, como ese detalle cuando, o sea, la droga pasa. Sí. Y ellos saben dónde pasa Sí. y cuándo pasa, ¿no? Sí. Y el hecho de que, sí, de que como que es una distracción y esa presión y ese estrés, esa angustia cae sobre nosotros, sobre Claro. nosotras, pero ellos saben cuándo pasa y reciben dinero para que esos canales de distribución pues estén libres, ¿no? Entonces eso a mí me da tanta rabia, de verdad, o sea, me indigna mucho porque, claro, esto no pasaría si las drogas no fueran clandestinas, ¿no? Si habláramos abiertamente y si los gobiernos y los estados aceptaran o dejaran a un lado todas esas políticas prohibicionistas. Claro, prohibicionistas y basadas en la moralidad también, ¿no? Ujú. De consumir es bueno o malo, te convierte en buena o mala persona y de no complejizar, pues de manera más profunda, Profunda. ¿no? Y que también tiene que ver con las políticas públicas, ¿no? Y la forma en la que se regula y lo que hablábamos como en la primera sección de las farmacéuticas y entran como un montón de Un montón de cosas cosas. en juego que siento que es como un tema, ay, no sé, tan amplio. Sí, demasiado amplio. Incluso ahorita estoy pensando, escuchándolas, en... No sé cómo hacer esta relación entre cómo regular la forma en la que también disfrutamos, porque consumir sustancias, no solamente hablando sustancias psicotrópicas o psicoactivas, sino también sustancias como el alcohol, como el azúcar, como otras sustancias que han sido catalogadas como malas, entre comillas, ¿no? Nos generan cierto tipo de placer. Y muchas veces, o sea, quiero hacer como esta analogía y no sé si sea la mejor analogía y no sé si me vayan a juzgar por hacer esta analogía, pero con el sexo y, y como el uso de sustancias para sentir, para disfrutar, ¿no? O sea, como la relación con el placer, ¿no? Y como también el hecho de darte chance de sentir placer está de pronto tan prohibido y dentro de esa prohibición entra como el uso de sustancias que te pueden llegar a generar sentir un mayor disfrute cuando vas a un concierto, cuando ves una obra de arte, para ver una película, para ver cierto tipo de cosas y como que, ajá, no sé. Ay, Pero, no. no. No, pero para mí el problema de las drogas, que es un poco lo que también hablábamos, creo que fuera de cámaras, es, o sea, como que yo lo que estoy entendiendo, también es un tema muy nuevo y ahora que lo empezamos a investigar y a empapar un poco más, yo les decía que sentía que era como la pieza del rompecabezas que sentía que faltaba, porque, a ver, o sea, siento que el hecho que todos los pueblos en el mundo, que todas las culturas en la historia, en la geografía, han consumido sustancias para crear arte de forma religiosa, ritual, para conectarse con Espiritual y bla. otras realidades, dimensiones. Recreativo incluso. Recreativo para pasarla bien, sí, cuando hay Sí. fiesta, no sé, para la medicina, para curar, para prevenir, para calmar dolores, etcétera. Incluso de una forma espiritual también. Totalmente, o sea, la acepción que han tenido estas sustancias a lo largo de la historia, los grupos humanos con estas sustancias ha sido como de esta manera súper diversa y no criminalizada y no adictiva. Pero entonces cuando empiezan a prohibirla y cuando entran los gringos a modificar todas estas plantas Sí. en los laboratorios, es que se vuelve un problema de salud pública. Claro. O sea, y cuando empiezan además a mercantilizarla, ¿no? Ya no es la medicina que te cura, que te divierte, sino que es una mercancía con la que ellos se enriquecen, ¿no? Sí. Es una mercancía con la que ellos también, que utilizan también como arma. Les contaba, ¿no? Como
dicen que las Panteras, el partido de las Panteras Negras fue desmantelado a partir de que metieron las drogas en el partido y que a muchos de los integrantes del partido los acusaron de tráfico y de un montón de cosas y terminaron en la cárcel, muchos de ellos. Como esta persona que escribe este texto que les comentaba, a él lo encarcelan, ¿no? Y luego él se exilia en un país africano, en Zambia, me parece. Entonces, cuando adquiere este valor dentro de este sistema capitalista en el mercado, ya no como este uso que muchas personas aún le siguen dando a estas sustancias, ¿no? Cuando se vuelve una mercancía que tiene un valor y además que está presente como en los dos mercados, como en el mercado oficial con las farmacéuticas y en el mercado lo que llaman negro, entre comillas negro, porque esta palabra no nos gusta, pues, pero como en lo clandestino. Ajá, en lo clandestino. Justo como esa ambivalencia de que es legal, ilegal y mantenerlo en este estado de prohibición es lo que hace que nos relacionemos de forma tan problemática con él. Sí, total. Sí, mantenerlo en un estado de prohibición y de prohibición y de abstinencia, además. O sea, como que la única relación que se muestra con las drogas es que tienes que abstenerte, ¿no? Y entonces, fuera de esa experiencia no hay información para sostener otro tipo como de relaciones. O te abstienes o estás en la perdición, ¿no? Y hay un espectro como amplio en todas esas. Estoy muy emocionada de ir a Bogotá. ¿Ustedes vieron antes que yo de este momento lo que sucediera en Bogotá? Un salto en el tiempo. Ajá, un gran salto en el tiempo. Sí, me siento así totalmente. Me encanta. Ya quiero saber qué nuevas cosas traes y nueva información nos compartes. Y además, o sea, solamente quería como comentar esto rápido de la mercantilización que hablaba Balu, porque un poco ya lo comentaba en la sección anterior sobre esta serie que les decía que habla sobre la crisis de la adicción a los opioides, que fue iniciada por una farmacéutica que buscaba solamente vender más medicamento para controlar el dolor. Y eso se fue, o sea, era un producto que querían mercantilizar a tal grado en el que empezó a crear una crisis de personas que cada vez iban siendo más y más y más adictos a la sustancia y por ende ellos iban a vender más y más y más y más y más. Y otra cosa que recordé, que la neta no recuerdo dónde lo leí, creo que fue como en un post de Instagram, de esos así como que la gente publica de pronto repostea y repostea, que decía algo como de un verdadero punk no consume drogas, ¿no? Justo bajo esta idea de que las drogas han sido también una herramienta del Estado y del poder para fragmentar y desmantelar movimientos. Sí, yo creo, frente a eso, yo creo que es importante siempre como preguntarnos por qué consumimos lo que consumimos. Sí, total. ¿No? Porque también en estos días, bueno, en estos meses vi un video que hizo Aranza de Es para mi tarea, para Malvestida. Un saludo. Un saludo para ella, un beso. Amiga, amore. ¿Y yo qué? Y entonces, ella hablaba de cómo en este video, que me encantó, me pareció súper lindo, como de cómo las empresas de cigarrillo le ponen sabores a los cigarrillos para que las chavas, ¿no? Adolescentes, como que se vinculen de una manera más cerca. Como que sea más atractivo. Más atractivo para ellas. Entonces, sí, como que todas esas cosas, todo lo que consumimos, o sea, no lo consumimos porque, ay, se me antojó. Claro. Y porque me gusta. O sea, sí, claro, sí me gusta. Pero, o sea, siempre hay como una mente atrás que está pensando cómo te lo vende para que tú caigas. Entonces, a mí sí me parece importante hacernos esta pregunta como, bueno, ¿por qué consumimos eso? ¿Por qué fumamos? ¿Por qué tomamos? Y entonces, bueno, sí puede ser algo circunstancial, que me gusta ver una película y ponerme pacheca porque disfruto más el blanco y negro de esa manera, ¿no? O porque me gusta desconectarme, que también esa es una forma consciente como de ver el consumo, claro. Como, ay, la neta quiero desconectarme, que es a veces lo que yo hago, la neta estoy harta de mi vida, estoy harta de lo que pasa, me quiero como desconectar y consumo alguna sustancia. Exacto, pero como eso, si uno sabe cuándo
la sustancia lo está sobrepasando a Ujú, uno, ¿no? ujú, Y ujú. entonces ahí es como de, bueno, ¿qué pasa si no lo hago? A mí me pasó con el alcohol, ¿no? O sea, que el alcohol, yo ya no podía salir sin tomar y al día siguiente me sentía súper mal y decía, pero ¿por qué estoy haciendo algo que ya no me está haciendo sentir bien? Y ahí Justo. tomé una decisión de, bueno, voy a hacer esto, no quiero tomar, quiero ver qué pasa si no tomo y hacer las cosas diferentes, como solamente para ver qué pasa. Sí, Ujú. total. Fíjate que me identifico con eso que mencionas, porque también yo cuando vi que la forma en la que estaba consumiendo, me estaba consumiendo a mí. Sí. Sí. Suena como a propaganda así de Guadalupe, que, la Rosa ajá, de de Guadalupe. Rosa de Guadalupe. Pero sí, o sea, cuando me di cuenta que estaba poniendo en riesgo mi vida, o sea, como imaginarme con la gota de cola loca en el ojo. O tengo, no, ahorita me acordé así de otros momentos, pero como que comenzó a ser ya algo que no disfrutaba, ¿sabes? Y ahora, desde otra experiencia, sé que es algo que puedo disfrutar, ¿no? Claro. Pero también ha sido a base de un trabajo de autoconocimiento, de saber que Sí. tengo como una personalidad con tendencias adictivas, ¿no? O sea, como que también, o sea, como que siento que se requiere mucha información que nos ha sido negada, que ha sido sesgada, Sí. que ha sido manipulada de cierta forma para justo acercarnos a las drogas Desde el desde el miedo, desde el Sí. estigma, desde La la culpa. moralidad y todo eso que no nos ha permitido como, pues eso, estar informados de manera que Sí. podamos como decidir. Y Exacto. además justo eso, como ser como conscientes y además de ser conscientes, como también tener y buscar siempre las herramientas para ser constantemente autocríticos, ¿no? O sea, yo me conecto mucho con esto que decías de este video que hizo Aranza, ¿no? Sobre los cigarrillos, porque yo he identificado o me he comprado la historia de la femme fatal que fuma todo el tiempo y que está así, y como esta relación. Ujú. O sea, como que entender estos estereotipos que también están ligados, ¿no? O sea, con este tipo de cosas. Por ejemplo, el consumo de la marihuana. La verdad es que yo sí debo reconocer que cuando estaba estudiando antropología social, como que de pronto decía, claro, es que parte de mi personalidad como buena estudiante de Es antropología fumar marihuana. era fumar marihuana. Así yo en la Sí. prepa, O sea, porque era como parte de todo el estereotipo y de todo lo que estaba ahí que decía como... Y también era tan grande mi necesidad de pertenecer que decía como, bueno, pues lo hago, ¿no? O sea, a lo mejor no lo hacía de que tan seguido como la mayoría, como el exnovio problemático que tuve, que sí ya era una adicción de que no podía ni siquiera pasar 3 horas, yo creo, sin estar fumando. Pacheco. pacheco. Y Pacheco es un gran término ahora que lo pienso. sí, sí, Perdón. está chido. Suena bonito. Suena padre. Ajá, y eso. No, yo ahora que mencionan eso, también recordé otra anécdota con otra amiga, ex amiga, que me acuerdo que me compartió que su hija, ay, será prudente contar esta anécdota, que me compartió que su hija estaba intercambiando fotos desnuda con otra persona y ella me pidió a mí... Fue mi mamá, ¿no? La que te Ay. escribió. Valeria ayuda a Marbella. Está compartiendo fotos Y- íntimas. Y justo ella me decía, me pidió consejo como tú, por ¿qué harías? Como mi hija, su hija estaba como en la pubertad, preadolescencia, ya entrando a la adolescencia, ajá, como teniendo este intercambio erótico de coqueteo con otro chavo de su misma edad. Y yo le decía, oye, si yo fuera mamá, en el hipotético caso que yo fuera mamá, yo lo que haría es informarle a la chava de las ventajas y las desventajas Claro. que tiene compartir. Claro. O sea, como fumas y te puede pasar todo esto, pero también te puede pasar esto, ¿no? Ventajas y desventajas. Compartes una nude, esto es lo que puede pasar y esto es lo que puede pasar de lo bueno, ¿no? Como que si uno tuviera claro esto que decías, como este panorama de ventajas y desventajas, entonces uno ya sabe qué riesgos puede asumir y también cómo puedes cuidarte frente a esos riesgos, ¿no? Como ahorita Eso. WhatsApp tiene
la opción de que solo puedes ver la foto una vez y que no hay rastro de esa foto. No sé, como que hay varias herramientas para uno cuidarse frente a los posibles riesgos, y siento que lo mismo pasaría con las sustancias, ¿no? Como te puedes cuidar de esta manera, no sé, si quieres tener un viaje con alguna sustancia, no sé, agua o una persona que no esté drogada, o sea, así como estas cosas que hacen en las salas de consumo, y que siento que también eso nos ayudaría a tomar decisiones conscientes sobre nuestros consumos y no simplemente como consumir y de pronto, sí, correr riesgos como de echarte cola loca en el ojo y quién sabe qué hubiera pasado. Sí, y ahogarte en el mar. Y que además justo creo que los cuidados son como parte esencial, más cuando vas a consumir. O sea, realmente, y ahí viene otra anécdota, que bueno, sí medio humilde. Fui a un concierto con una amiga y, consumimos antes del concierto y no sé qué. Y yo bueno, a veces sufro de ansiedad, entonces si estoy en espacios cerrados, con muchísima gente, con poco espacio alrededor de mí, me suelo poner muy nerviosa. Y eso yo no lo tomé en cuenta a la hora de consumir antes de entrar al concierto, que el concierto era en un foro que estaba súper cerrado, ¿no? Toda la gente estábamos ahí bien amontonadas y luego se nos ocurrió decir como, ay, vamos hasta el frente para poder ver al artista de cerquita y aquí y olerla y así, no sé qué. Fuimos, estábamos justo como a la mitad del concierto y de pronto yo me empiezo a sentir súper mal. O sea, yo dije ya, en cualquier momento me desmayo. Y volteé y le dije como, oye, es que... Y además yo soy muy complaciente, entonces me daba pena decirle que me estaba sintiendo mal, que estaba a punto de desmayarme, porque yo dije, hicimos todo lo posible para poder llegar hasta adelante en el escenario, ya estamos hasta el frente, está a la mitad del concierto, está cantando nuestra canción favorita, ¿cómo le voy a decir como, oye, estoy a punto de desmayarme, me quiero salir? Entonces ya como que dije, eso no importa porque, o sea, yo ya estaba empezando a sentir frío por dentro, así, de que ya yo creo que nada más estaba a punto de caerme en cualquier momento. Entonces ya volteé y le dije como, oye, perdón, o sea, todavía perdón, y le digo, pero me estoy sintiendo súper mal. Y le dije, y estoy como a nada de desmayarme. Y ya me dijo como, no te preocupes, tranquila, ya nos salimos y justo fue como todo un proceso de cuidado, de contención también, de atención, que pues sí, hay espacios en los que ahora empieza como a darse, ¿no? Como estos espacios en los conciertos y demás que pueden ayudar a este cuidado y a esta contención de cuando decides consumir, pero también tener estos espacios de cuidado entre amigues, entre conocides, con quienes decides, pues sí, consumir alguna sustancia para pasarla padre un rato, ¿no? O sea, tener como estos cuidados, también saber como los riesgos, lo que te va a pasar, ¿no? Y eso. Y también pensaba como complementando lo que ambas dicen, como en un enfoque no punitivo de el consumo de las drogas y también de la atención a las personas que quizá no están en la circunstancia mía, por ejemplo, que es como consumir recreativamente y tener un espacio ya sea para cultivar o consumir o compartir, sino que aceptar que hay un consumo y que los riesgos y los daños se reduzcan a lo menor posible para las personas que incluso ya tienen como una adicción o un consumo muy problemático, ¿no? Como por ejemplo el cambio de jeringas, como, o sea, muchas acciones que se pueden tomar, pero siento que para eso también necesitamos justo una mirada como antipunitiva y antirracista, y de género y obvio, o sea, como de todo, pues, integral. Pero es que, o sea, sí me estoy dando cuenta que justo es como una pieza justo más del rompecabezas, ¿no? Como que yo no había analizado o pensado en el tema de las drogas o del consumo y la relación con las drogas, o sea, como que sí, pues, como parte de un todo, pero no de manera como tan... integral. Sí, no sé, como que ahora me están justo cayendo muchos veintes y acomodándose muchas cosas y siento que es un tema que da para hablar desde el antirracismo, del género, o sea, como de un montón de lugares. No, y ¿sabes qué? O sea, esto me parece como tan fuerte porque justo aquí anoté, yo escribo uno así y uno así porque las argollas me molestan. Ay, sí.
pero justo en este texto que les compartía, hablan de que Nixon en 1969, que fue un presidente gringo, inició la guerra contra las drogas, pero esta guerra contra las drogas fue militarizar los barrios negros, los barrios latinos, los barrios migrantes, los barrios populares de Estados Unidos. Y entonces estoy pensando en la guerra del narco contra el narco que hizo Calderón hace pocos años. Fue lo mismo que sucedió. Exacto, y en Colombia también sucedió lo mismo. O sea, en Colombia la política de Álvaro Uribe Vélez, el rey del sótano de los infiernos, así le dice un periodista allá en Colombia, con toda su política de seguridad democrática, o sea, fue eso, como vamos a luchar contra estos peligrosos narcotraficantes, los guerrilleros que están en contra de Colombia, pero que además se financian del narcotráfico, ¿no? Y no es mentira del todo, pero claro, poner el énfasis de que estas guerrillas se financiaban con la droga hizo que ese odio nacional se incrementara y que dijeran, sí, necesitamos ejército en el campo, y entonces el man militarizó toda Colombia y la guerra fue brutal, ¿no? Pero no mataron y no eliminaron a los malos del paseo, sino a la gente campesina, trabajadora. A quienes menos la debían. Exacto, entonces, o sea, ahora justo también como que logro entender un poco más como la guerra, esas guerras como que hemos vivido estos países del sur, ¿no? Con estos gobiernos fachos de mierda, que se han enfocado en el discurso público de hablar mal de las drogas, han justificado todo ese despliegue de armas y además la presencia estadounidense. Total. O sea, Estados Unidos tiene bases militares en Colombia, en México, en Guatemala, o sea, en todos los países tienen presencia militar porque ellos supuestamente son los buenos del cuento, y entonces hay que acabar con las malas drogas y estos malos narcotraficantes latinos, ¿no? Sí, Quizás total. también otra idea de que existen, que los narcos son latinos, ¿no? Son así el típico, no sé, el Pablo Escobar, como un güey con una guayabera de colores. Marica, los narcos también son europeos, son empresarios blancos de corbata que uno nunca en su vida se imaginaría que se dedican al mercado de la droga, porque para ellos es un mercado también en el que es rentable invertir. Son los de las farmacéuticas también. Sí, y perdóname, hay una cosa que también menciona Pablo en otro artículo, me parece, otra investigación, que me recordó un poco a las prácticas narrativas, porque él mencionaba algo así como, no es una guerra contra las personas, sino contra las drogas o algo así, una disculpa si lo estoy mencionando mal, pero como que hacía referencia a que justo se ha puesto el énfasis de la prohibición en la persona que consume y no como en un montón de cosas, como en la producción, en la distribución, en como un montón de cosas y no solamente en quien está consumiendo. Sí, totalmente. Es muy fuerte y siento que este tema nos da para un montón de episodios, porque también el tema del narcotráfico es algo muy fuerte y que necesitaría otro episodio para continuar. No, yo la verdad no entiendo el narcotráfico, o sea, no lo logro entender, o sea, la cabeza no me da para entender esto que estamos viviendo ahorita en México, pero lo que sí tengo claro es que las drogas deben ser todas legales. Por dos. Arriba las drogas. Arriba las drogas. No, pues seguiremos platicando porque, pues como les decimos, es un tema, o sea, muchas veces decimos como, es un tema nuevo, pero o sea, es un tema así que apenas me está entrando al cerebro, así apenitas, pero pues hay muchas formas, muchos ángulos desde los cuales poder platicarlo y sería interesante, ¿no? Que pues podamos integrar incluso desde Afrochingonas como una mirada también, o sea, como un posicionamiento, pues me refiero, ¿no? Me gusta. Sí, o sea, eso me gusta. no ahorita ya, sino que podamos platicarlo para Sí. construirlo, ¿no? Sí. También. Pues sí. Pues sí. Así Pues es sí, esto. pues hemos llegado al final de este primer episodio de la 8ª temporada. O sea, yo no lo puedo creer. Primer episodio de la 8ª temporada
de Afrochingonas. Les agradecemos mucho estar aquí con nosotras, presenciar toda esta magia, el universo Afrochingonas. De las flores. El universo de las flores, los colores. Y muchas gracias a mis compañeras. Les recuerdo que tenemos... ¿Mande? Se tira un pedo. Les recuerdo que tenemos Patreon, Instagram, TikTok, X, YouTube. Nos encuentran como @afrochingonas en todos. Y pues muchas gracias, muchachas. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que solas somos semilla, juntas campo florido. Para este proyecto autogestivo juntamos nuestros poderes. Yo, Marbella, con mucho amor, colaboro con las imágenes de portada. Yo, Scarlett, me encargo de la edición. Y yo, Balu, escribo el guión. Muchas gracias por escucharnos.